Oye, Luffy, ¿qué te dije sobre robar comida? Estoy preparando la cena, así que ten paciencia. El grito de Sanji se escuchó por todo el Zundi mientras, literalmente, echaba patadas al capitán de goma de la cocina. ¡Qué tacaño! Solo quería un bocadillo, se quejó Luffy, haciendo pucheros. Nami bajó sus gafas de sol de la tumbona en la que estaba sentada, no muy lejos de donde él había aterrizado, y frunció el ceño. Si te dejáramos comer cuando quisieras, no tendríamos comida para mañana, dijo con severidad. Luffy, haciendo caso omiso de la navegante, se acercó a Zoro, provocando un suspiro de Nami. El primer oficial y espadachín de los piratas del sombrero de paja dormitaba plácidamente apoyado en la barandilla del Zundi, pero abrió los ojos al oír a Luffy desplomarse a su lado y mirar a su bullicioso capitán. Tienen razón, ¿sabes? Añadió, provocando que el puchero de Luffy se acentuara. Sí, pero eso no significa que tenga que gustarme. Exclamó Luffy. Los labios de Zoro se curvaron en una leve sonrisa ante la infantilidad de su capitán. La bruja dijo que hace poco estuvimos cerca de una isla. Si hay un bosque, podríamos ir de caza y tú podrías comer todo lo que quisieras, respondió Zoro. El puchero de Luffy desapareció al instante y se transformó en una sonrisa. ¿De verdad? ¿Lo prometes? Preguntó, casi dando saltitos sobre la cubierta de hierba. La leve sonrisa de Zoro se amplió un poco y asintió. Lo prometo, dijo, provocando que Luffy gritara de alegría. El chico hiperactivo se acomodó junto al espadachín de pelo verde y permanecieron en un silencio cómplice durante un rato. Cuando el silencio se rompió, fue Luffy quien lo hizo. ¿Sabes? Sabo y yo solíamos ir de caza todo el tiempo en casa. Su voz era solemne, lo que hizo que Zoro abriera los ojos con interés. El tema era inesperado y quería demostrar que estaba escuchando con atención. ¿Ah, sí? Preguntó simplemente, lo que provocó que Luffy asintiera, con una pequeña sonrisa en el rostro y una mirada distante en los ojos. Sí, los animales de mi isla natal eran enormes. Había uno, al que llamábamos el señor tigre, porque era gigante. Más grande que los dinosaurios de Little Garden. Dijo a Luffy, con la emoción de los recuerdos a flor de piel hasta que su voz se volvió fuerte y bulliciosa. Zoro volvió a sonreír. Esos dinosaurios eran bastante grandes, respondió, complaciendo a su capitán. No solía hablar de su pasado, sobre todo cuando se trataba de Ace. La idea casi le hizo fruncir el ceño. ¿Verdad? Cuando éramos pequeños, Ace, Sabo y yo podíamos derrotar a casi cualquier animal de ese bosque, pero no al señor tigre. Prometimos que quien venciera al señor tigre sería el capitán de nuestra tripulación, pero al final lo vencimos juntos, así que cada uno se convirtió en capitán. Bueno, Ace y yo lo hicimos, dijo a Luffy, con la voz entrecortada, aunque aún conservaba una leve sonrisa. El silencio volvió a reinar y Zoro cerró los ojos una vez más. Oye, capitán, preguntó, haciendo que Luffy se girara hacia él, expectante. Preguntó Luffy. ¿Podrías vencer al señor tigre ahora? Preguntó Zoro. El rostro de Luffy se iluminó con una sonrisa y asintió. Claro que puedo, soy mucho más fuerte que antes. Dijo a Luffy alegremente. Zoro le devolvió la sonrisa. No esperaría menos del que pronto será el rey de los piratas. Mellorines, la cena está servida. Oigan, idiotas, la cena está lista. Gritó Sanji a la tripulación. Luffy se levantó de un salto, emocionado, de donde estaba durmiendo la siesta junto a Zoro. La tripulación agradecía la paz y no lo había molestado, pero la cena era algo que siempre lo despertaba, le avisaran o no. Comida. Gritó Luffy, corriendo hacia la cocina, el resto de la tripulación lo siguió mientras Sanji detuvo a Luffy en la puerta para que Nami y Robin pudieran entrar primero. La cena transcurrió con normalidad, se comió, se conversó, Luffy robó comida de los platos y Sanji le impidió que lo hiciera de los platos de las damas. Normal. Y todo siguió con normalidad hasta el día siguiente. Luffy dormía plácidamente, y su sueño comenzó con la oscuridad familiar mientras su cerebro imaginaba un sueño para que él lo visualizara y, con suerte, lo disfrutara. Vine aquí porque me enteré de que habían visto a Barba Negra en Yuba. Las palabras flotaban alrededor de Luffy, como una nube, amortiguadas y difusas, pero presentes al fin y al cabo.
La voz era inconfundible y Luffy sintió un nudo en la garganta. Esto no iba a ser un sueño agradable, ¿verdad? Nunca lo eran cuando, Ace, estaba involucrado. Siempre se convertían en pesadillas. Entonces tu destino es el mismo que el nuestro. Esa voz también le resultaba familiar, la de Nami, y Luffy solo pudo sentir confusión. Normalmente, cuando tenía pesadillas con Ace, siempre trataban sobre la guerra, y solo aparecían en ellas marines, Akainu y, a veces, los piratas de Barba Blanca, no su tripulación. Acabamos de entrar en el río Sandora. Primero, desembarcaremos en Emeralu, luego nos dirigiremos al interior de Alabasta, para llegar a Yuba. Esa voz, de nuevo, le resultaba familiar. La de Vivi. Esto ya no era solo un sueño, era un recuerdo. Había tenido sueños así, y siempre eran los peores, porque habían ocurrido una vez, pero ahora jamás volverían a suceder. El líder del ejército rebelde está en Yuba. Las palabras se volvían más claras, y la oscuridad total comenzaba a disiparse. Luffy entrecerró los ojos. Una luz blanca brillante lo cegaba. Casi no quería que su cerebro le creara una imagen, pues solo haría que extrañara más a Ace. Poder ver a Ace, sentirlo como si estuviera allí con él, y luego despertar y descubrir que se había ido, era desgarrador cada vez. Ya veo, entonces te diriges a Yuba después. Ace respondió a la declaración de Vivi y Luffy cerró los ojos, no por el brillo, sino para deleitarse una vez más con la voz de Ace. Hacía mucho tiempo que no lo oía hablar, e incluso entonces le costaba oírlo, ya que la guerra se libraba a su alrededor. Luffy siempre sentía miedo cuando estaba sentado en algún lugar del Sunny y se dio cuenta de que no recordaba bien cómo sonaba la voz de Ace. Seguiré a Nami-san y a Vivi-chan a donde quiera que vayan. Piérdete, Lopcock. ¿Qué dijiste? En fin. Parece que podemos viajar juntos por un corto tiempo. La interacción entre su tripulación hizo sonreír a Luffy. Era familiar oír a Zoro y Sanji pelear, solo para que Nami los detuviera. Casi resultaba reconfortante. Sí, ¿sí? Su hermano es más que bienvenido aquí. Vamos a pasarlo bien, Ace. La última frase casi hizo que Luffy se ahogara al reconocer su propia voz, uno que no conocía el dolor de perder a su último hermano mayor, el dolor de sentirse solo de nuevo. La luz blanca comenzó a desvanecerse y de repente sintió que caía, aunque esto no le preocupaba, ya que era de goma y no podía lastimarse con el impacto, a menos que hubiera algo afilado debajo. La luz había desaparecido por completo y podía ver el cielo azul claro sobre él, sentir el viento pasar a su lado mientras caía, oír a las gaviotas volar. Giró sobre sí mismo, con la esperanza de evitar cualquier objeto que pudiera lastimarlo, o alejarse del agua si era hacia donde caía. Pero no fue así. Mientras daba volteretas en el aire, cayendo como cuando entró en la guerra para salvar a Ace, vio la cubierta de un barco acercándose. Le resultaba familiar, sobre todo al ver el verde brillante de las plantas en la cubierta superior, la cabeza de oveja y el símbolo en las banderas. Este era el Going Merry. Luffy decidió que ese sueño, ese recuerdo, no era algo que quisiera revivir. Solo quería despertar ya. Todo se convertiría en una pesadilla. Tal vez vería al Merry incendiarse de nuevo, tal vez Akainu aparecería y atacaría, provocando la muerte de todos, tal vez se estrellarían en medio del océano sin ninguna posibilidad de sobrevivir. De cualquier manera, no quería ver el final inevitable. Solo quería despertar y olvidar que alguna vez había tenido ese sueño. Quería oír a Brock tocar el violín, oler a Sanji preparando el desayuno, jugar a las escondidas con Usopp y Chopper, ver a Zoro entrenando con pesas increíblemente pesadas, oír a Nami regañarlos por hacer demasiado ruido, ver a Robin leyendo en una tumbona, riendo disimuladamente, y reírse con Franky cuando se cambiaba el peinado o creaba un nuevo invento. Quería estar despierto, con sus nakama, en la normalidad. Pero eso no iba a suceder, ya que la cubierta se acercaba cada vez más, y a bordo se hacían visibles personas que conocía muy bien, y antes de darse cuenta, se estrelló contra ella. Vamos a pasarlo bien, Ace. ¿Sí? Mientras todos vitoreaban la llegada del hermano de su capitán, chocando sus tazas entre sí, no esperaban el fuerte estruendo que se produciría detrás de ellos en la cubierta. ¿Un enemigo?, preguntó Zoro, empuñando sus espadas de inmediato. Todos se prepararon para luchar.
Ace frunció el ceño y miró a su hermano, dispuesto a ayudar si era necesario. ¿Es una persona? Preguntó Vivi con cautela. ¡Ay! Podrían estar heridos. Necesitamos un médico. Gritó Chopper, corriendo en círculos, presa del pánico. Ese eres tú, Chopper, dijo Usopp, aunque le asustaba lo que pudiera ser ese ataque. ¿De dónde crees que vinieron? Preguntó Luffy alegremente, corriendo hacia ellos con curiosidad. Oye, Luffy, aléjate, no sabes quiénes son. Gritó Nami, en parte enfadada, en parte asustada. Escucha a Nami-san, idiota, regañó Sanji, siguiendo a su capitán. Ace negó con la cabeza, con una leve sonrisa en el rostro. Él nunca cambia, dijo, mientras Chopper se acercaba para asegurarse de que la persona estuviera bien. Nadie me hace caso. Exclamó Nami con frustración, escondiéndose tras Sanji mientras los seguía junto con el resto de la tripulación, incluyendo a Vivi y Karoo. Usopp se mostró un poco más indeciso. Oye, creo que tengo el síndrome de no puedo acercarme a la persona misteriosa. Dijo Usopp, solo para ser arrastrado por Zoro. Vamos, cobarde. Dijo Zoro con una sonrisa casi malévola en el rostro mientras Usopp lloraba. Oye. Mi sombrero. Dijo a Luffy, con un ligero enfado en la voz al ver su sombrero en la cabeza del desconocido, aunque este estaba boca abajo, por lo que no podía ver nada más que un cardigan rojo de manga larga, pantalones cortos vaqueros, una faja amarilla alrededor de la cintura y sandalias en los pies. ¿Llevas puesto el sombrero, idiota? Sanji refunfuñó. Luffy se tocó la cabeza. Oh, sí que lo soy. Dijo, y una sonrisa apareció una vez más. Sí, tenemos sombreros iguales. Continuó riendo. Chopper se apresuró a acercarse, revisando primero la espalda de la persona, ya que estaba tumbado boca abajo. Por ahora no parece que tenga nada malo. Luffy, ayúdame a darles la vuelta con cuidado, dijo Chopper, enfatizando la palabra con cuidado. Luffy asintió, se arrodilló y ayudó a Chopper a darles la vuelta. Todos se quedaron boquiabiertos ante lo que vieron. Oye, no es ese. Usopp fue interrumpido por todos los demás, que gritaban el mismo nombre. Luffy. Soy yo. Dijo a Luffy, con una sonrisa aún dibujada en su rostro. No nos dijiste que tenías otro hermano. Gritó Nami, sorprendida. Ace y Luffy negaron con la cabeza, casi con tristeza, aunque solo Zoro y Sanji se percataron. No lo hacemos. Respondieron ambos al mismo tiempo. ¿Quién es este? ¿Y cómo es que se parece tanto a ti, Luffy? Preguntó Sanji. Se encogió de hombros. ¿Y si es el señor 2? Preguntó Vivi, con la ira reflejada en su rostro. La tripulación también frunció el ceño. ¿Señor 2? Preguntó Ace confundido, mirando alternativamente a su Luffy y al nuevo Luffy. Es un agente de Baroque Works. Puede transformarse para parecerse a cualquiera que toque, le informó Zoro a Ace, quien asintió. Pero si fuera él, ¿no se parecería más a Luffy? Este tiene una cicatriz enorme en el pecho y parece un poco mayor. Además, lleva ropa diferente, informó Chopper, dando por finalizado su examen. Además, también tiene la fruta del diablo de Luffy. Terminó de decir, tirando de la mejilla del nuevo Luffy, y todos observaron con asombro cómo se estiraba. ¿Qué? Pero eso no puede ser posible. Solo una persona puede tener una fruta del diablo a la vez. Dijo Nami sorprendida, tirando de la mejilla de Luffy y observando cómo también se estiraba. Lo sé. ¿Cómo es posible? Menos mal que Luffy también tenía la fruta, porque si no, tendría más heridas. Está perfectamente sano, pero inconsciente, dijo Chopper. Esto es genial. Mira, Ace, hay 2 de mí. Exclamó Luffy emocionado. Ace asintió, aunque miraba al segundo Luffy con escepticismo. Podemos llevarlo al cuarto de los chicos por ahora y cuando despierte lo interrogaremos. Sanji, por favor, ayuda a Chopper a bajarlo, dijo Nami. Sanji asintió, bailando alrededor de Nami antes de ayudar a Chopper a levantar al nuevo Luffy. Al marcharse, Zoro refunfuñó, llamando a Sanji un estúpido enamorado, antes de echarse una siesta. Bueno, supongo que ahora es un buen momento para preguntar, Nami-san, me gustaría aterrizar la nave aquí un momento, dijo Vivi. ¿Para qué? Preguntó Nami.
Tengo una tarea importante para Karo, informó Vivi, sacando unos papeles. Karo se animó desde donde estaba junto a Vivi, graznando. Poco después de que Nami atracara, Vivi envió a Karo al castillo con las notas para que se las entregara a su padre, con la intención de informarle de todo lo que ella y Garam habían recopilado durante su ausencia. Al regresar al barco, Sanji los invitó a comer algo, principalmente porque todos querían hablar de los acontecimientos que acababan de suceder. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de lo que está pasando?, preguntó Usopp, gritando de miedo. Todos guardaron silencio. Bueno, la pregunta correcta es, ¿qué sabemos?, preguntó Nami. Aún podría ser el señor 2. Vivi respondió con veneno al pensarlo. ¿Pero no se parecería más a Luffy?, preguntó Chopper. Vivi frunció el ceño. Sí, ¿te acuerdas cuando estuvo aquí? Se parecía muchísimo a mí. Era genial, exclamó Luffy alegremente, metiéndose otro pastelito en la boca, mientras Sanji lo reemplazaba rápidamente con otro. Pero, ¿quién más podría ser? ¿Y si es una fruta del diablo, de qué tipo?, preguntó Ace, interesado en el hombre sospechoso que se parecía a su hermano. Claro que es una fruta del diablo. ¿De qué otra forma se explica que aparezca un Luffy duplicado?, preguntó Nami, esperando que lo hubieran descubierto antes de que el doble despertara. Si fuera una fruta del diablo, ¿no se parecería más a Luffy?, preguntó Zoro. Todos volvieron a guardar silencio. Luffy sí tenía sus diferencias, dijo Chopper en voz baja. Como esa cicatriz gigante, añadió Sanji. Y se veía mayor, añadió Usopp. Todos asintieron de nuevo, al haber notado los cambios. ¿Y si, todavía no dominan sus poderes a la perfección y tienen defectos?, preguntó Vivi. No es fácil controlar tus poderes de inmediato, añadió Ace, mientras Luffy y Chopper asentían con la cabeza. Sí, me llevó una eternidad aprender, dijo a Luffy, aún alegre, sin inmutarse en absoluto por su doble. A veces me transformaba aleatoriamente, asentía Chopper. Otro momento de silencio mientras pensaban o comían. Bueno, no lo sabremos hasta que despierten, pero, ¿cómo llegaron aquí? ¿Y qué quieren?, preguntó Nami. Por lo que vi, fue como si cayeran directamente desde arriba, pero no había nada allí arriba, dijo Chopper, confundido al recordar al hombre aterrizando repentinamente en la cubierta. Estaba frente a él cuando cayó sobre el Merry y lo vio volar hacia la cubierta desde el cielo. En cuanto a lo que quiere, tal vez sea un marine, dijo Sanji. No sería la primera vez que intentan atacarnos a ciegas, dijo Zoro. Sí, pero no serían, no sé, más profesionales, preguntó Vivi, estremeciéndose ligeramente al recordar la entrada de los marines. Los marines a veces pueden ser impredecibles, dijo Ace con un suspiro, pensando en todas las veces que idiotas con grandes egos intentarían atacar el barco de Pops. Pero no llevaban uniforme, dijo Usopp. Nami gimió, con un fuerte dolor de cabeza por la confusión. De aquella conversación solo surgían más preguntas y ninguna respuesta. ¿Qué opinas, Luffy?, preguntó ella, sin esperar que tuviera mucha opinión. Luffy levantó la vista, se metió con avidez el último bocado de su merienda en la boca y tragó antes de hablar. No sé, sea marine o no, Chopper quiere ayudarlos y eso es lo que haremos. Cuando despierte, hablaremos con él, dijo. Todos reflexionaron sobre ello y asintieron, aceptando finalmente la situación. Ace esbozó una leve sonrisa de orgullo al ver a su hermano pequeño. Se comportaba como un capitán. Eso estuvo delicioso, Sanji. ¿Cuándo es el almuerzo?, preguntó. Y ahí se esfumó su aire de capitán. Capitán de mierda, acabas de comer, gritó Sanji, pateando a Luffy, quien se rió y salió corriendo de la cocina con Usopp y Chopper para jugar a las escondidas. Zoro suspiró, negando con la cabeza. Voy a echarme una siesta, dijo, algo malhumorado ante la idea de tener que participar en un juego de persecución. Estaré en nuestra habitación, le dijo Vivi a Nami, quien asintió. Vivi tenía mucho en qué pensar. Su reino, su padre, el ejército y, ahora, otro Luffy. Sanji, ¿me preparas un té, por favor? Me duele muchísimo la cabeza por todo esto, y presiento que no será la última vez. Nami gimió, cubriéndose la cara con las manos. Ace sonrió, recordando todos los dolores de cabeza que había tenido de niño junto a Luffy.
Por supuesto, Nami-san. Dijo Sanji sonriendo mientras lavaba rápidamente los platos y ponía a hervir agua. No te preocupes, después de un tiempo te acostumbrarás a ignorar y aceptar los dolores de cabeza, dijo Ace riendo mientras se marchaba para asegurarse de que su hermano no causara demasiados problemas. Nami negó con la cabeza. A veces me pregunto en qué me he metido al unirme a este grupo. Pero Chopper quiero ir a verlo. Luffy se quejó, oficialmente aburrido, y un Luffy aburrido no era fácil de manejar. Lo siento, Luffy, pero aún está descansando. No sé cuánto tiempo más, pero no quiero que lo despiertes, respondió Chopper con comprensión. Luffy hizo un puchero. Pero estoy aburridísimo. Lloró, suspirando. Ace sonrió. Oye, Luffy, ¿crees que podemos ver hasta el otro lado de Alabasta desde el nido de cuervos? Preguntó Ace con picardía. Luffy giró sobre sí mismo, con un brillo en los ojos. Vamos a ver. Dijo Luffy alegremente, dejando atrás el aburrimiento y llenándose de asombro y emoción. Chopper suspiró aliviado, agradeciéndole a Ace con un gesto mientras Luffy se lo llevaba. Chopper se giró y volvió a entrar en la cabina de hombres donde estaba Luffy 2. Cruzó la habitación hasta la hamaca donde yacía el hombre de cabello negro y lo examinó en busca de algo fuera de lo común. Fiebre, moretones, laceraciones, cualquier cosa. Pero, como era de esperar, no había nada malo. Simplemente estaba durmiendo. Sin embargo, eso no sació la necesidad del médico de ayudar, así que se quedó, con la firme intención de asegurarse de que su protegido estuviera sano cuando despertara. Eran aproximadamente las 10 de la mañana en el Merry, unas 2 horas después de que Luffy 2 aterrizara inesperadamente en la cubierta de la tripulación. Ace se encargó de calmar el aburrimiento de Luffy, algo que la tripulación agradeció. Esto les permitió descansar. Ace estaba feliz de pasar tiempo con su hermano y no le molestó tener que cuidarlo por un rato, sabiendo lo mucho que la tripulación debía trabajar para mantenerlo contento. Cada uno seguía su rutina habitual, preocupado a su manera por el misterioso desconocido, ya fuera durmiendo la siesta, cocinando, inventando, dibujando mapas, etc. cualquier cosa para distraerse. Mientras hacían estas cosas, oyeron el grito de sorpresa de Chopper desde abajo, lo que los hizo bajar corriendo para ver qué ocurría, dispuestos a defender a su adorable doctor si lo atacaban. Sin embargo, al entrar, descubrieron que no era así. Está despertando. Lo último que Luffy recordaba era la cubierta del Going Merry acercándose cada vez más hasta que se estrelló y todo se volvió negro de nuevo. ¿Era ese el final del sueño? Si lo era, no era para nada lo que esperaba. No había un final trágico, pero no se quejaba, solo quería despertar e ir a jugar con sus nakama. Se suponía que ese día también iban a desembarcar en una isla. La emoción le invadió al pensar que pronto llegarían a una isla, y la promesa de Zoro resonó en su cabeza. Si hay un bosque, podríamos ir de caza y podrías comer todo lo que quieras. Su estómago rugió y poco a poco comenzó a despejar la niebla que había sentido durante el sueño. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que las cosas se veían un poco diferentes, pero no le dio importancia. En cambio, preparó el desayuno que Sanji estaría cocinando. Estaba a punto de saltar de su hamaca cuando miró a su alrededor y vio a la tripulación junto a él, aunque no a todos. Oh, hola chicos. ¿Qué tal? Oye, espera, Nami, ¿te cortaste el pelo? Y. Guau Zoro. ¿Qué le pasó a tu ojo? ¿Chopper te lo arregló? ¡Qué guay! Luffy divagaba, notando pequeñas diferencias entre los miembros de la tripulación. Y Sanji, te has vuelto a cambiar el pelo, y Chopper, sigues con tu viejo sombrero, y Usopp, ¿dónde se ha ido todo tu músculo? Sí. Luffy se rió, notando que su francotirador estaba más delgado que antes, mientras enumeraba las diferencias dentro de su tripulación. Y, Vivi. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en Alabasta. ¿Cuánto tiempo estuve durmiendo? Porque nadie me dijo que venías. Qué malos son. Dijo Luffy haciendo pucheros, mientras volvía a observar al grupo junto a su cama. ¡Guau! Ese soy yo. Dijo, al darse cuenta de repente de que otro él estaba allí de pie, sonriéndole ampliamente. ¡Qué guay! Oye, te ves un poco diferente. ¿De dónde has salido? Y. Se interrumpió al quedarse sin aliento y abrir los ojos de par en par.
Palideció y las lágrimas brotaron casi de inmediato, paralizado por el miedo. Se quedó mirando fijamente, con los ojos muy abiertos, a la persona que tenía delante, alguien que, según su conciencia, no podía estar allí en ese momento. Alguien abrió la boca para hablar, pero Luffy lo interrumpió de repente, saliendo de su trance y deslizándose hacia atrás en la hamaca, lo que provocó que ésta volcara y lo hiciera caer al suelo, aunque él no se dio cuenta, ya que rápidamente se alejó lo más lejos que pudo. Esto no es real, yo todavía estoy soñando, no es real, dijo a Luffy, con los ojos aún muy abiertos mientras miraba al vacío. Luffy, preguntó Chopper con vacilación, y toda la tripulación se preocupó, especialmente Ace, al ver cómo el doble de Luffy empezaba a entrar en pánico en un rincón del baño de hombres. No es real, solo un sueño, repitió Luffy, arrastrando las palabras mientras prácticamente hiperventilaba. Luffy, cálmate, todo está bien, respira hondo, dijo Chopper con calma, acercándose lentamente a él. Ace y Luffy permanecieron en silencio, confundidos, mirándose el uno al otro. El resto de la tripulación estaba preocupada, aunque nerviosa por si aquel desconocido intentaba algo. Tras unos instantes, Luffy se calmó lo suficiente como para respirar con más facilidad, pero aún tenía los ojos muy abiertos y seguía algo pálido. Lentamente levantó la vista, directamente hacia Ace, y todos miraron alternativamente a los dos. Ace. Los ronquidos resonaban en el baño de hombres del Tousand Sunny. Empezaba a amanecer, lo que significaba que los habitantes del enorme barco pronto se despertarían. Sanji siempre era el primero en levantarse. Era su responsabilidad preparar el desayuno para la tripulación, y con lo mucho que comía su capitán, eso significaba que tenía que madrugar para preparar el festín. Le gustaba el reto de cocinar para alguien con un apetito casi insaciable, aunque a veces resultaba molesto, si bien jamás le negaría comida a nadie. Cuando despertó, se preparó rápidamente y, al echar un vistazo a sus compañeros de tripulación, notó que una hamaca estaba vacía. La de Luffy. El capitán, con su cabeza de goma, rara vez se despertaba tan temprano, y siempre era por una de estas 4 razones. La necesidad de ir al baño, muchas cosas en la cabeza, un tentempié a medianoche o una pesadilla. Esta última había disminuido desde que volvieron a estar juntos después de 2 años, pero en ocasiones se sabía que Luffy se despertaba de una pesadilla y se sentaba en la proa del Sunny hasta la hora del desayuno. Sabiendo que pronto encontraría la respuesta, Sanji se dirigió a la cocina y notó que el capitán no estaba en el baño más cercano ni en la figura de proa. Seguramente estaba muy preocupado y se había ido al acuario. Prometiéndole prepararle una bebida a su capitán, Sanji abrió la puerta de la cocina, entró y comenzó a prepararla, aliviado al comprobar que tampoco había sido por un antojo de algo de comer a altas horas de la noche que Luffy se había despertado. El siguiente en despertar fue Brook, despertando así al resto de los hombres mientras tocaba el violín. Todos empezaron a refunfuñar con el músico esquelético, deseando solo unos minutos más de sueño, pero cada uno se levantó a su ritmo, algunos con más reticencia que otros. Mientras se preparaban lentamente y salían de la habitación, notaron la ausencia de conversaciones. Zoro, siendo el dirigente primer oficial, fue el primero en percatarse de la ausencia y comenzó a recorrer el barco en busca de su capitán. Dondequiera que estuviera Luffy, intentaría averiguar por qué se había levantado tan temprano. ¿Pesadillas? Escucharía a su capitán contarle lo sucedido, seguido de palabras tranquilizadoras para calmarlo. Tenía muchas cosas en la cabeza. Lo tranquilizaría diciéndole que todo estaba bien. ¿Necesitaba un tentempié a medianoche? Lo ayudaría a esconder comida de Sanji. Fuera lo que fuese, era leal y siempre ayudaría a Luffy. Pero al mirar a su alrededor en el barco, no vio a Luffy, ni brazos de goma estirándose en todas direcciones, ni a sombrero de paja. Preocupado, aunque con cuidado de no demostrarlo, se dirigió al puesto de vigía donde estaría Robin, ya que había estado de guardia esa noche. «Hola Zoro-san». Lo saludó. Zoro asintió en respuesta. «¿Has visto a Luffy?» «No estaba en la cama y no lo encuentro por ningún otro lado», dijo Zoro. Robin frunció ligeramente el ceño y cerró los ojos para buscar al chico hiperactivo por todo el barco. Zoro esperó ansiosamente su respuesta. Tras un minuto, ella abrió los ojos, con el ceño aún más fruncido.
Yo tampoco lo encontré, dijo ella. Zoro asintió, preocupado al oír a los cocineros llamar para el desayuno. Todos empezaron a llegar, y una vez más, la falta de charla y de goma se hizo dolorosamente evidente para todos. ¿Dónde está Luffy? Escuchó preguntar a Nami mientras él y Robin entraban. No puedo encontrarlo, dijo Zoro. Robin asintió. ¿Hace? Preguntó Luffy con vacilación, sin estar seguro de si quería que respondiera o no. Ese soy yo, ¿y tú quién eres? Preguntó Ace con un ligero tono cortante en la voz, sin estar seguro de lo que estaba pasando. No puede ser real, esto no es real, dijo Luffy, poniéndose de pie bruscamente y poniendo a todos en alerta mientras lo veían pasar rápidamente junto a ellos y salir al exterior. Lo siguieron, gritando de sorpresa, pero se detuvieron al verlo de pie en la cubierta, mirando las velas. Feliz, dijo casi sin aliento. Empezó a caminar de nuevo, hacia la figura de Croa, y la acarició suavemente. Disculpa. ¿De dónde has salido? Preguntó Vivi, sin fiarse del todo de esta versión de Luffy. Estaba raro, no actuaba como su Luffy habitual, y eso sin mencionar que había dos Luffy. También existía la posibilidad, aunque remota, de que se tratara de Mr. 2, y una probabilidad aún mayor de que fuera un marine con una extraña fruta del diablo. No es real, respondió, murmurando la frase como un mantra. Creo que está loco, susurró Usopp, lo suficientemente alto como para que todos, excepto el loco Luffy, lo oyeran. Tal vez comió carne en mal estado, dijo Luffy. ¿Luffy? Preguntó Nami, esperando alguna respuesta. No esperaban que se detuviera de repente y los mirara fijamente, inquietándolos con su mirada inexpresiva. Pégame. Dijo de repente. ¿Qué? Preguntó Vivi. Pégame. Estoy soñando. Necesito despertar. Dijo Luffy. ¿Y por qué crees que estabas soñando? Preguntó Zoro, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, aún muy escéptico ante este nuevo Luffy. El otro Luffy permaneció en silencio mientras los observaba atentamente antes de negar con la cabeza. Estoy soñando, necesito despertar, repitió. De repente, un brazo se abalanzó sobre él y lo derribó al suelo, apoyándose contra el mástil. Ya está. No estás soñando, dijo simplemente Luffy, frotándose el puño. El otro Luffy se quedó allí sentado, aturdido, mirando al suelo antes de alzar la vista lentamente, con los ojos llenos de lágrimas una vez más. Estoy soñando, tengo que estarlo. Gritó, invadido por una repentina ira y desesperación. Esto no es justo. No me gusta esto. Quiero despertarme ya. Despierta. Despierta. No es justo. No, es justo. Gritó, golpeándose la cabeza contra el mástil mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No, tenía hipo, pero una mano le impidió golpearse la cabeza. Oye, idiota, no estás soñando, deja de golpearte la cabeza, dijo Zoro simplemente, acercándose. El otro Luffy miró a Zoro con los ojos vidriosos, con lágrimas cayendo rápidamente. ¿Zoro? Preguntó. Zoro asintió, sin saber quién era ese Luffy, pero ver a alguien que se parecía a su capitán y hablaba como él era extraño, aunque no por ello dejaba de estar preparado para atacar si lo provocaban. Estaba completamente preparado para la posibilidad de que se tratara de un marine con una fruta del diablo muy rara. Pero si no estoy soñando, entonces, sus palabras se desvanecieron mientras se volvía hacia Ace, poniéndose de pie lentamente. Todos se tensaron cuando comenzó a caminar hacia ellos. Usopp, Nami y Chopper se quedaron a un lado, y Vivi se unió poco después. Zoro se acercó a su Luffy junto con Sanji, y Ace estaba entre los dos grupos, observando con cautela y escepticismo como el otro Luffy se tambaleaba lentamente hacia él. ¿Ace? Preguntó, con la voz quebrándose dolorosamente, lo que provocó que todos se estremecieran ante la fragilidad de su voz. Decidieron que jamás querían oír ese tono salir de la boca de su capitán, jamás. Ya fuera de un impostor o no. Ace asintió lentamente y el otro Luffy cargó de repente, Ace preparándose para el ataque. La tripulación se preparó para ayudar si estallaba una pelea, pero Luffy simplemente abrazó a Ace con fuerza, sollozando ruidosamente. Ace. Gritó, el dolor fuerte y claro hizo que la tripulación, una vez más, se estremeciera.
Todos permanecieron en silencio, observando cómo el otro Luffy lloraba en los brazos de Ace durante lo que parecieron horas, sin querer separarlos. Si esto es un marine, ¿por qué actúa así? Preguntó Usopp a Nami en voz baja. Ella se quedó atónita, con una expresión de confusión y escepticismo en el rostro. Al final, no fue la tripulación lo que los separó, sino un accidente. El otro Luffy siguió sollozando en los brazos de Ace mientras todos, incluido Ace, miraban detrás del otro Luffy para ver lo que parecían ser otras dos personas de pie. ¿Qué demonios, maldito Marimo? Todo esto es culpa tuya. ¿Quién lo dice? Cejas rizadas. En todo caso, es culpa tuya. ¿Qué demonios, maldito Marimo? Todo esto es culpa tuya. ¿Quién lo dice? Cejas rizadas. En todo caso, es culpa tuya. Impacto. Era la única emoción que la pobre e inocente tripulación había sentido en todo el día. Al mirar detrás del otro Luffy, vieron a dos personas de pie, peleando entre sí, y ni siquiera necesitaban ver sus rostros para saber quiénes eran solo por la forma en que luchaban. Esto no puede estar pasando, dijo Usopp casi sin aliento, a punto de desmayarse. No creo que pueda soportar mucho más de esto, dijo Nami, con la misma voz entrecortada con la que lo había hecho Usopp. ¿Cómo es posible? Preguntó Vivi. ¿Están bien? Preguntó Chopper con preocupación. No me digas, gruñó Zoro con un tono amenazador en su voz. No lo creo, respondió Sanjit con el mismo tono amenazador. Este es un día interesante, dijo Ace con un suspiro. Esto es genial. Exclamó emocionado su Luffy. Todo quedó en silencio, salvo por los sollozos del otro Luffy y la pelea entre los dos desconocidos. Bueno, ¿tú eres el qué? Espera, Luffy. Preguntó el primer desconocido, agarrándose el costado al oír finalmente los gritos del otro Luffy. ¿Qué ibas a decir, maldito Marimo? Yo no, el segundo también se quedó callado, al percatarse de los gritos. Los dos desconocidos se volvieron hacia el otro Luffy y la tripulación se quedó boquiabierta. Eran Zoro y Sanji. Oye, Luffy. Gritó el otro Zoro, con preocupación en la voz al oír los gritos de su capitán. Capitán de mierda. Exclamó el otro Sanji, también preocupado, aunque ninguno de los dos lo demostró mientras corrían hacia el otro Luffy. Estaban a punto de alcanzarlo cuando se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos. Oye, Lopcock, tú también lo ves, ¿verdad? Preguntó el otro Zoro. El otro Sanji simplemente asintió, dejando caer el cigarrillo de su boca por la sorpresa. Oye, Luffy, vuelve aquí, eso no puede ser, tiene que ser una fruta del diablo, Luffy, dijo el otro Zoro. La tripulación se quedó perpleja, especialmente Ace. ¿Por qué todos estaban tan sorprendidos por él? El otro Luffy sollozó, soltando lentamente y con vacilación a Ace y girándose, mostrando a los otros Zoro y Sanji su rostro enrojecido por el llanto, con lágrimas aún cayendo. Zoro, ese Sanji, yo, estoy soñando, ¿verdad? Tengo que estarlo porque, él está aquí, pero me dijeron que no lo estaba. El otro Luffy balbuceó, tambaleándose hacia los dos. El otro Zoro lo sujetó antes de que cayera y negó con la cabeza. No estás soñando, Luffy, pero, no creo que sea Ace, tiene que ser una fruta del diablo, dijo, cuidando de no herir los sentimientos de su capitán. El otro Sanji asintió. Me duele decirlo, Luffy, pero creo que Marimo tiene razón. Dijo el otro Sanji, entrecerrando los ojos mientras observaba al grupo que tenía delante. ¿Alguien puede decirme qué demonios está pasando? Preguntó finalmente Usopp. Todos permanecieron en silencio. Los sollozos del otro Luffy eran el único otro sonido. Tal vez ustedes dos puedan contarnos. ¿De dónde vienen y quiénes son? Preguntó Nami, cuyo dolor de cabeza empeoraba a causa de los acontecimientos del día. Los otros Zoro y Sanji intercambiaron una mirada, dirigiéndose a su capitán, quien simplemente les devolvió la mirada antes de asentir. Soy Zoro, el de las cejas rizadas es Sanji, y este es Luffy. Venimos del Tousand Sundy. ¿Quiénes son ustedes y dónde estamos? Preguntó Zoro, tomando la iniciativa como primer oficial. Eran los piratas del sombrero de paja y estaban en el Going Merry. Miren, chicos, son nosotros. Bueno, algunos de nosotros, dijo Luffy emocionado. Nami le dio un golpe en la cabeza. Este no es el momento de admirarlos, no pueden ser ustedes, tiene que ser una fruta del diablo.
Ah, Nami-san barra Swan, eres tan adorable cuando regañas al capitán de mierda. Dijeron ambos Sanji, haciéndose eco el uno al otro mientras daban vueltas alrededor de Nami, que estaba en estado de shock. TCH, cocinero de mierda. Dijeron ambos Zoro, lo que provocó que ambos Sanji miraran con furia a sus respectivos Zoro. ¿Qué fue eso, maldita cabeza de hierba? Gritaron ambos. Nami gimió. Cállense todos. Gritó, poniendo fin a la pelea. Sin duda se parecen mucho, dijo Vivi, con una gota de sudor en la frente. El otro Sanji jadeó. Vivi-chan. Oh, sigues tan hermosa como te recuerdo. Como una hermosa rosa en un día soleado. Arrulló el otro Sanji. Vivi soltó una risita nerviosa, sin saber muy bien cómo reaccionar, aunque otro hombre de cejas rizadas la miraba con furia. Todos se comportan igual, excepto su Luffy, dijo Chopper en voz baja mientras todos miraban a Luffy, ahora tranquilo, sentado contra el mástil, con la cabeza gacha y los ojos ensombrecidos por su sombrero de paja. El otro Zoro y Sanji, que se habían calmado al ver a Vivi, se miraron una vez más, con los labios apretados al observar a su capitán. Basta. Tenemos que volver, así que o nos dicen qué fruta tienen o los corto a todos en pedazos. Amenazó el otro Zoro, sacando una espada y dejando las otras dos envainadas. Oye, espera un segundo. Tartamudeó Usopp con miedo, levantando las manos. Sí, no estamos usando ninguna fruta del diablo, pensábamos que sí. Dijo Vivi, agitando también las manos. Más te vale no lastimar a las damas, espadachín de mierda. Gritó el otro Sanji. El otro Zoro lo fulminó con la mirada. Si eso nos ayuda a regresar, tendré que hacerlo. Respondió con frialdad. 1. Dijo el otro Zoro, adoptando una postura de combate, junto con el trío monstruoso que parecía ser la tripulación anterior. Entonces estamos peleando, ¿eh? Genial. Dijo a Luffy con una sonrisa maliciosa mientras levantaba los puños. Ace se acercó a su hermano menor, con los puños ardiendo. Acababa de hundir los miles de millones de barcos de Baroque Works. Podía derrotar a dos dobles. 2, dijo el otro Zoro, sacando las otras dos espadas. El otro Sanji suspiró, levantando la pierna en señal de preparación, mientras su rostro se volvía impasible, listo para luchar y sacar a su capitán de este lío. Un momento. Tengo la enfermedad de no puedo luchar contra nuestros dobles. Gritó Usopp. Chopper estaba a su lado, aferrado a la pernera del pantalón de Usopp, aterrorizado. THR. Esperen. Esa simple palabra dejó a Zoro y Sanji paralizados, sin dejar de mirar fijamente a sus dobles, mientras todos los demás también se quedaban inmóviles. Esa palabra tenía un gran poder, y nadie se atrevía a desafiarla por miedo al hombre que la pronunciaba. El sonido de las sandalias resonó en la cubierta mientras se miraban fijamente, en un ambiente tenso y denso. Zoro. Sanji. La voz del otro Luffy era fuerte, muy diferente a la de hacía apenas unos minutos, cuando lloraba en los brazos de Ace. El otro Zoro y Sanji miraron de reojo y vieron a su capitán de pie entre ellos, con los ojos aún ensombrecidos y la mirada ligeramente baja. Sí, capitán. Preguntó el otro Zoro, con la voz amortiguada por Wado en su boca. ¿Qué pasa, capitán? Preguntó el otro Sanji con seriedad en su tono. No estábamos peleando, dijo el otro Luffy, dejándose caer entre ellos, cruzando brazos y piernas, sin dejar de mirar al suelo. El otro Zoro y Sanji intercambiaron una mirada antes de asentir. Zoro envainó sus espadas y se sentó junto a su capitán, al igual que Sanji, quien encendió otro cigarrillo. Entonces, ¿no estamos peleando? Preguntó Chopper. El otro Luffy negó con la cabeza, lo que provocó que Chopper, Vivi, Nami y Usopp suspiraran aliviados. Bien, averigüemos qué demonios está pasando, dijo Zoro, sentándose frente a su doble. El resto de la tripulación y Ace hicieron lo mismo, sentándose frente a ellos. A Ace le inquietaba un poco que los tres siguieran cada uno de sus movimientos como si fuera a desvanecerse. Entonces, obviamente te pareces mucho a nuestro Luffy, Sanji y Zoro, salvo por algunas diferencias, Nami comenzó, mirando al otro Zoro que tenía una cicatriz que le cubría el ojo. Pero dijiste que no era una fruta del diablo. Preguntó Nami. Los tres asintieron, sin mencionar que ambos Luffy tienen la misma fruta del diablo.
anunció Chopper. Zoro y Sanji miraron a Luffy de la tripulación con escepticismo. Pero dos personas no pueden tener la misma fruta del diablo, dijo el otro Sanji. Chopper asintió con la cabeza. Es cierto, pero mira, dijo. Luffy, captando la indirecta, se pellizcó la mejilla. Me comí la fruta gomosa, dijo, soltándola para que volviera a su sitio. Sí, bueno, este idiota también lo hizo. Dijo el otro Zoro, tirando de la mejilla de su Luffy. Oye, eso fue malo, Zoro. El otro Luffy se quejó, lo que provocó que Zoro pusiera los ojos en blanco y suspirara. ¿Pero qué significa esto?, preguntó Vivi. Todos guardaron silencio, sin saber la respuesta. Tienen el mismo aspecto, actúan igual, hablan igual y tienen los mismos objetos que ustedes, añadió Ace. Tienes razón, Zoro tiene a Wado, Luffy tiene el mismo sombrero y Sanji tiene los mismos cigarrillos, pero eso podría ser una coincidencia, dijo Usopp. Oigan, ¿ustedes hacen caca?, preguntó Luffy, ignorando a los demás que intentaban resolver el rompecabezas. Eso no es algo que se pregunta, gritó la tripulación, incluyendo a Ace, a Luffy, provocando su risa. Zoro y Sanji negaron con la cabeza, algo molestos, mientras que Luffy simplemente sonrió, aún sobrio por la presencia de cierto devorador de Mera Mera no Mi. Es fácil. Somos como tú, dijo el otro Luffy, dejando a todos atónitos y en silencio. Eso ni siquiera tiene sentido, idiota, ¿cómo podría ser nosotros?, preguntó Sanji. El otro Luffy se encogió de hombros, aún sonriendo. No lo sé, respondió, provocando que todos se quedaran perplejos. Aunque fuéramos ellos, obviamente son versiones pasadas de nosotros mismos, dijo el otro Zoro, mirándolos fijamente. La sonrisa del otro Luffy se transformó en un ceño fruncido al volver a mirar a Ace. Sí, lo son, dijo con voz tensa, como si fuera a llorar de nuevo. Los demás miraron al otro Luffy con confusión. ¿Por qué miraba a Ace así constantemente? ¿Y por qué estaba tan tranquilo? Si este era su Luffy del futuro, como decían, cosa que la tripulación aún dudaba mucho, ¿no sería ese Luffy igual de hiperactivo que el suyo? ¿En qué punto del futuro estarías?, preguntó Zoro, aún escéptico, mientras cruzaba los brazos y observaba a su doble. Oí que decían que iban a Yuba, así que probablemente han pasado 3 años. Preguntó el otro Luffy, más para sí mismo. Si van a Yuba, entonces serían 3. Dijo el otro Sanji, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. 3 años. Digamos que me creo todo esto de que viniste del futuro, ¿por qué, cómo y qué te trajo de vuelta aquí?, preguntó Nami, tratando de superar su asombro. Los dobles se encogieron de hombros. Lo último que recuerdo haber hecho es dormir, dijo el otro Luffy. Lo último que estábamos haciendo Marimo y yo era buscarte. No estabas en tu hamaca cuando nos despertamos, e incluso durante el desayuno no apareciste, así que todos te buscamos, dijo el otro Sanji. Lopcock y yo estábamos en la cubierta cuando todo se oscureció. No percibí a nadie más a bordo, pero nos acercábamos a una isla, dijo el otro Zoro. El otro Sanji asintió. Bueno, eso no nos ayuda, dijo Zoro. Luffy se rió. Es un misterio, dijo alegremente. El otro Luffy sonrió al pensar en el misterio. Oye, hablando de desayuno, ¿cuándo vamos a comer? Me muero de hambre, dijo el otro Luffy, esbozando una sonrisa aunque aún sentía dolor al ver a Ace. Si estaba en el pasado, eso significaba que este Ace era real, y tal vez este Luffy podría salvar a Ace, pero, ¿no cambiaría eso mucho el futuro? Sin mencionar el tiempo que él y la tripulación tendrían que dedicar a entrenar por lo sucedido. El otro Luffy gimió, con el rostro enrojecido por el pensamiento. Oye, capitán, no pienses demasiado, dijo Sanji, con un ligero tono de preocupación. Lo siento, dijo el otro Luffy. Ya casi es la hora del almuerzo. Creo que podría ir a cocinar. Podemos seguir hablando mientras comemos, dijo Sanji, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo. Yo ayudaré, dijo el otro Sanji, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo. Sanji miró a su doble con escepticismo, pero asintió. Si se trataba de él mismo del futuro, se notaría en la cocina. Me aseguraré de que sigamos en ruta hacia Meralu, dijo Nami, suspirando, ya que aún le dolía la cabeza.
Voy a echarme una siesta, dijo Zoro simplemente, girándose para apoyarse en la barandilla. Tengo un medicamento que podría preparar mientras espero. Dijo Chopper alegremente. Supongo que, podría ir a trabajar en mi nueva munición, dijo Usopp, sin muchas ganas de quedarse a solas con el otro Luffy y Zoro. Quién sabe si decían la verdad o no, después de todo, podrían seguir siendo marines. Bueno, fue un placer conocerlos, dijo Vivi cortésmente, haciendo una reverencia mientras también se escabullía, pues tampoco quería quedarse a solas con ellos. Ven, quiero enseñarte los alrededores. Dijo Luffy alegremente, tirando de Ace con él. El otro Luffy observaba con tristeza, deseando poder hacer lo mismo con Ace en el futuro. Luffy, ¿estás bien? Preguntó Zoro en voz baja, sabiendo que su yo del pasado probablemente estaba escuchando. Luffy asintió. Sí, es difícil, dijo Luffy en voz baja, con un tono de dolor evidente, lo que hizo que Zoro del pasado abriera un ojo para mirarlos. El otro Zoro asintió con comprensión. Oye, ¿por qué no nos sentamos en la cabeza del Merry? Hace tiempo que no lo hacemos, ¿eh? Preguntó Zoro. Luffy asintió de nuevo, y una leve sonrisa apareció en su rostro al recordar dónde estaba. Sí, la extrañé, susurró Luffy mientras deslizaba la mano por la barandilla de la nave camino a la figura de proa, con el otro Zoro siguiéndole de cerca, su ojo bueno escudriñando la zona en busca de cualquier peligro. Hola, Vivi. Preguntó Nami al entrar en el baño de mujeres. Vivi levantó la vista desde donde estaba sentada en el escritorio. ¿Qué te pasa, Nami? Preguntó. Nami frunció el ceño, sentada en la cama. Hay algo en esos tres que me inquieta, admitió Nami. ¿Qué pasa? Preguntó Vivi. Nami guardó silencio por un momento. Es que, Luffy reaccionó de una manera que jamás esperaría de él. ¿No viste cómo estaba con Ace? Parecía aterrorizado. ¿No se alegraría de ver a Ace como lo había estado nuestro Luffy? Quizás solo sean marines que actúan mal, dijo Nami. Vivi permaneció en silencio. Bueno, tal vez algo malo les pasó en el futuro, si es que vienen del futuro. En cuanto a que sean marines, podemos interrogarlos durante el almuerzo sobre cosas que solo Zoro, Sanji y Luffy sabrían, respondió Vivi pensativa. Nami guardó silencio de nuevo, sopesando las opciones. Es una buena idea, pero, por muy descabellado que parezca, si vienen del futuro, no sé, los hermanos se pelean, pero, eso no parecía una simple discusión entre Luffy y Ace, parecía, como, no sé. Dijo Nami con exasperación. Vivi le dedicó una leve sonrisa y asintió. Sé a qué te refieres, pero si de verdad vienen del futuro, algo malo debió haber pasado. Luffy parecía completamente destrozado, dijo Vivi con tristeza. Nami asintió. Espero que lo que haya pasado no vuelva a ocurrir en mucho, mucho tiempo. No estaba bajo cubierta, anunció Usopp, saliendo a cubierta. En la cocina tampoco. Exclamó Nami. No es el nido de cuervos, añadió Brock. No en el super baño. Exclamó Frankie. En la enfermería no. Dijo Chopper. No lo veo en ningún otro sitio, murmuró Robin, descruzando los brazos y abriendo los ojos, con un ligero ceño fruncido. Y ahora Zoro y Sanji también han desaparecido, añadió Nami con preocupación. ¿Crees que hay alguien en el barco llevándoselos? Preguntó Usopp preocupado. Ay. No digas eso. Chopper balbuceó asustado. Si ese fuera el caso, Zoro-san o Sanji-san los habrían detectado con Aki, tranquilizó Brock. A menos que sean buenos reprimiéndolo, replicó Robin, pensativo. ¿Pero quién se los llevaría? ¿Los marines? Preguntó Frankie. Es posible, estamos cerca de una isla, podrían estar llevándolos allí, informó Nami. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a la isla desde aquí? Preguntó Chopper. En 1 hora como máximo, ya nos dirigíamos hacia allá. Por ahora, deberíamos permanecer juntos, dijo Nami con severidad, frunciendo el ceño con fuerza. Todos asintieron y se dirigieron a la cocina, donde comieron la comida que Sanji había preparado antes de darse cuenta de que Luffy se había ido. Reinaba el silencio, y se notaba la ausencia de los brazos elásticos de cierto hombre de goma, que solían ir a buscar la comida. ¿Zoro? Preguntó Luffy en voz baja. ¿Sí? Preguntó el otro Zoro, abriendo un poco su ojo bueno.
Estaba sentado detrás del otro Luffy, apoyado en la figura de proa del Merry, vigilando diligentemente la espalda de su capitán. El otro Luffy estaba sentado erguido sobre la figura de proa del Merry, contemplando el océano con tranquilidad, sin duda con muchas cosas rondando por su cabeza con todo lo que estaba sucediendo. ¿Deberíamos decirles algo?, preguntó el otro Luffy, refiriéndose a su yo del pasado. El otro Zoro guardó silencio por un minuto. Mientras no cambiemos nada, estaremos bien, respondió, después de haber escuchado demasiadas historias sobre viajeros en el tiempo que alteraban el pasado y sufrían consecuencias terribles. Supongo que, todo lo que tendría que hacer es decir, no vayas tras Barba Negra, y hace no, moriría, dijo el otro Luffy, suavizando aún más su voz. El otro Zoro asintió, con el corazón encogido al recordar la noticia de aquel día, cuando leyó que el hermano de su capitán había muerto en sus brazos. Pero, entonces no habríamos entrenado, Sabo no se acordaría de nosotros. Hombre, Ace ni siquiera sabía que Sabo seguía vivo, Ya lo tengo. El otro Luffy exclamó de repente, sorprendiendo al otro Zoro por el repentino aumento de volumen. Durante el tiempo que habían estado sentados allí, todos, excepto los dos Sanji, habían regresado a cubierta y, al oír el grito del otro Luffy, todos voltearon a mirar. ¿Qué?, preguntó el otro Zoro, enderezándose. El otro Luffy tenía una expresión decidida mientras se levantaba de la figura de proa y caminaba rápidamente hacia Luffy Ace del pasado. El otro Zoro lo siguió, y ambos Sanji salieron para ver qué sucedía. Sé cómo saber si están usando una fruta del diablo, anunció el otro Luffy, captando la atención de todos. ¿Cómo? ¿Acaso eso no demostraría que no lo somos, cuando ya lo sabíamos, y que aún podría serlo?, preguntó Nami con escepticismo. El otro Luffy negó con la cabeza. No, porque lo sabréis, dijo, dirigiéndose a Luffy Ace del pasado. ¿Cómo?, preguntó Ace. El otro Luffy permaneció en silencio, mirándolos a ambos a los ojos. ¿Cuántos hermanos tengo?, preguntó, dejando a la antigua tripulación con la mirada confusa. Era una pregunta demasiado fácil teniendo a Ace justo ahí, ¿qué demostraría? Zoro y Sanji del futuro lo entendieron y observaron con interés, preguntándose cuál sería la respuesta. Ace y Luffy del pasado lo miraron con profunda tristeza, lo que hizo que la tripulación del pasado vacilara. Tal vez había algo más detrás de todo esto. Dijo Luffy del pasado con voz firme, casi enfadada. La tripulación del pasado se quedó atónita, pero la del futuro simplemente asintió. ¿Cómo se llama?, preguntó Ace entre dientes, dirigiéndose a Luffy del futuro. Sabo, dijo Luffy del futuro, observando cómo los ojos de ambos se abrían de par en par. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Usopp. Esto demuestra que nosotros venimos del futuro y ustedes son nuestro yo del pasado, respondió el otro Zoro, mientras la tripulación del pasado lo miraba confundida, incluyendo a Ace y Luffy. Mi tripulación, en el futuro, se enterará de lo de Sabo. El otro Luffy dijo simplemente, tras haber notado las miradas confusas de Luffy y Ace, pero sin querer que supieran demasiado. ¿Por qué?, pregunta Ace. Él y el Luffy del pasado estaban igual de confundidos, sabiendo que no había razón para que mencionaran a su hermano fallecido. En el futuro será relevante, pero no por mucho tiempo, dice el otro Luffy con voz distante. El ceño fruncido del Luffy del pasado se iluminó al instante. Así que eres yo. ¡Qué guay! Oye, entonces supongo que soy muy fuerte, preguntó. El otro Luffy sonrió radiante. Claro que sí. He derrotado a un montón de tipos, presume alegremente el otro Luffy. Nami suspira, pone los ojos en blanco y niega con la cabeza. Claro que sí, apuesto a que también nos metes en un montón de problemas, dijo, provocando que el otro Luffy riera tímidamente. Bueno, mientras tanto, el almuerzo está listo, vengan a comer, anuncia el Sanji del futuro. Los dos Luffy vitorean y corren hacia la cocina. Pronto se dan cuenta de que la cocina es demasiado pequeña y deciden comer en cubierta. Bueno, todos van a tener muchas preguntas, pero primero, ¿cómo deberíamos llamarlos? Como tenemos dos Zoro, dos Sanji y dos Luffy, no podemos llamarlos por sus nombres, sería demasiado confuso, dijo Vivi. Todos miraron a los dobles. Podríamos llamar a Zoro Roronoa,
dijo Chopper alegremente. Todos asintieron en señal de acuerdo. Entonces Luffy sería Monkey, dijo Usopp, y todos sonrieron al ver lo bien que le quedaba el nombre a Luffy. ¿Cómo llamaríamos entonces a Sanji?, preguntó Ace. Llámame Pierna Negra, dijo Sanji del futuro, y todos asintieron en señal de acuerdo. Ahora que habéis demostrado que no sois marines, ¿tenéis alguna idea de cómo podríais regresar?, preguntó Nami. Los tres se miraron entre sí antes de encogerse de hombros. Ni idea, dijo Roronoa. Nami gimió. Por supuesto, murmuró ella. Oh, pero Robin ya lo sabe. Es muy lista, dijo Monkey, radiante mientras comía, robando de los platos de todos, incluidos Luffy y Ace. El Haki sin duda le ayudó a esquivar sus tenedores. Oh, Robin Chan. Cuánto extraño su radiante belleza. Seguro que está trabajando arduamente para llevarnos a casa, arrulló Pierna Negra, extasiado al pensar en Robin. Roronoa puso los ojos en blanco. Estúpido cocinero erótico, murmuró, provocando que Pierna Negra lo fulminara con la mirada. ¿Qué dijiste, espadachín de mierda?, preguntó Pierna Negra. Nami estaba furiosa. Basta ya, gritó, dándoles un puñetazo a los dos. Monkey y Luffy se echaron a reír, incluso Ace sonreía, mientras que los demás se estremecieron al ver lo fuerte que Nami les había pegado. Joder, ya es bastante agotador lidiar con Zoro y Sanji, ahora hay dos, exclamó, mientras Sanji se desmayaba a su lado, prometiendo mantener a raya al Marimo. Maldita bruja, gruñó Roronoa en voz baja. Zoro asintió con la cabeza. No podría estar más de acuerdo, dijo, provocando que Nami los mirara con furia ambos. Zoro, Roronoa, estoy dispuesta a aumentar vuestras deudas en un 50%, dijo con una sonrisa pícara. ¿Qué? No puedes hacer eso, gritó Roronoa. Ah, dijiste 100%. Está bien, si insistes, dijo Nami encogiéndose de hombros. Usopp negó con la cabeza. Deténganse mientras estén a tiempo, les suplicó a Zoro y a Roronoa, quienes solo hervían de ira. Sí, son los mejores. Monkey y Luffy rieron, haciéndose eco el uno del otro. La tripulación, del pasado y del futuro, los miró, y sus rostros, con expresiones diversas, se transformaron en sonrisas, por grandes o pequeñas que fueran. Bueno, ahora que hemos terminado de pelear, ¿quién es Robin?, preguntó Vivi. Monkey, Roronoa y Blackleg dudaron ante la pregunta, mirándose entre sí. Ella es, ya sabes, una persona del futuro, ¿verdad, Roronoa?, preguntó Mono. Roronoa asintió, aunque suspiró ante la mala actuación de su capitán. La tripulación los miró con extrañeza. ¿Una persona del futuro?, preguntó Usopp, esperando que Monkey diera más detalles. Sí, una persona del futuro, reiteró Roronoa. Se hizo el silencio de nuevo hasta que Chopper lo rompió. Entonces, ¿qué van a hacer ahora?, preguntó. Los dobles se encogieron de hombros. Supongo que tendré que buscar la manera de volver a casa, dijo Pierna Negra, encendiendo un cigarrillo. Puedes venir con nosotros hasta entonces. Será muy divertido, dijo Luffy alegremente. Luffy, ya han vivido todo esto, sería la misma aventura otra vez, dijo Sanji. Luffy frunció el ceño. Pues no, porque esta vez están con nosotros, anunció. Todos guardaron silencio, dándose cuenta de que, por supuesto, Luffy tenía razón. Tengo una pregunta, dijo Ace, con un tono serio que contrastaba fuertemente con el tono alegre de Luffy. Aquello inquietó a Monkey, que sabía lo que probablemente le iba a preguntar su hermano. ¿Qué pasa?, preguntó Monkey, con un ligero tartamudeo que no pasó desapercibido para nadie a bordo. Roronoa se removió inquieto, presintiendo también lo que Ace iba a preguntar. Pierna Negra pensó lo mismo mientras daba una larga calada al cigarrillo, retorciéndolo nerviosamente entre los dedos. Si eres Luffy, ¿por qué reaccionaste así cuando me viste?, preguntó Ace, un pensamiento que lo atormentaba desde que apareció Monkey. Todos guardaron silencio, observando cómo Monkey dejaba de comer de inmediato, paralizado en su sitio. Roronoa y Blackleg miraban alternativamente a Monkey y a Ace. Monkey tragó lentamente el bocado que tenía en la boca, retrayendo los brazos a los costados mientras miraba fijamente la comida frente a él.
Cuando Luffy, ya fuera del pasado o del futuro, no comía, todos los miembros sabían que algo andaba mal. No hay razón, ese simplemente, no te he visto en mucho tiempo, tartamudeó Monkey. La frase no era una mentira completa, pero tampoco toda la verdad, aunque seguía siendo totalmente obvio que no estaba contando toda la historia. Pero incluso cuando no me viste hasta la basta, no reaccionaste así en absoluto, dijo Ace, entrecerrando los ojos. Puede que fuera Luffy del futuro, pero seguía siendo su hermano. Luffy observó la interacción con interés, también confundido por qué su yo del futuro reaccionaría con tanta fuerza ante Ace. Era casi como cuando Sabo murió. Monkey permaneció en silencio, al igual que los demás, mientras esperaban con gran expectación a que dijera algo. Roronoa y Blackleg intercambiaron una mirada, dispuestos a sacar a su capitán del apuro, a inventar una excusa, pero no fue necesario, ya que un ruido con el que la antigua tripulación se estaba familiarizando demasiado se produjo junto al grupo. Un choque. ¡Ah! Tres voces gritaron simultáneamente, sobresaltándolos al voltearse. Punto de guardia. Gritó una voz familiar y, de repente, una bola de pelusa aterrizó junto a ellos, y dos objetos cayeron a salvo en ella. «Chopper», exclamó Mono, contento por la distracción. Ace miró a Mono durante un minuto antes de volverse hacia los recién llegados. «Chopper», exclamó la antigua tripulación, sorprendida. Monkey sonrió y corrió hacia Chopper junto con Roronoa y Blackleg. De repente, la nube de pelusa desapareció, dejando solo a tres personas que conocían bien. Nami Swan. Extrañaba tu belleza, aunque me llené de nostalgia cuando te vi hace tanto tiempo. Arrulló Pierna Negra, jugando con la otra Nami que le tiraba del pelo detrás de ella, con la sorpresa aún reflejada en su rostro por la caída. ¿Qué tal tu caída, Usopp?, preguntó Roronoa con una sonrisa burlona. El otro Usopp lo fulminó con la mirada. No es agradable, muchas gracias. Gritó el otro Usopp, con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Luffy. Creí que te habías ido. ¿Estás herido? Necesito hacerte un chequeo. Exigió el otro Chopper, con la preocupación nublando su anterior susto. Monkey se rió. Sí, estoy bien, Chopper, te lo prometo. Dijo, dándole una palmadita en el sombrero al otro Chopper. El otro Chopper lo miró con escepticismo. La última vez dijiste que tenías 3 costillas rotas, dijo. Monkey hizo un puchero. No, me sentía bien, dijo. El otro Chopper negó con la cabeza, casi gritando al mirar detrás de su capitán. Luffy, ¿quiénes son ellos?, preguntó el otro Chopper, captando la atención de la futura Nami y Usopp. No somos nosotros, preguntó el otro Usopp, sorprendido. La otra Nami se tapó la boca sorprendida, y los tres palidecieron al ver a Ace observándolos. Ghost, gritaron Chopper y Usopp, abrazándose. Monkey frunció el ceño y palideció ligeramente. Usopp, Chopper, Nami, aquí no hay fantasmas, ¿verdad?, preguntó Roronoa con voz mortalmente tranquila, mirando a su capitán y luego a los tres. Ellos miraron a Roronoa, luego a Ace y después a Monkey, mientras la comprensión se hacía patente. Sí, quiero decir, ¿qué fantasma? ¿Verdad, Chopper?, preguntó el otro Usopp, aunque su voz aún temblaba. El otro Chopper se bajó lentamente del otro Usopp. Sé claro, dijo. ¿Qué está pasando?, preguntó la otra Nami con voz baja. Así éramos antes, cuando estábamos en Alabasta, dijo Pierna Negra con sencillez. Los tres lo miraron atónitos. ¿Pasado? ¿Estamos en el pasado?, preguntó el otro Usopp, sorprendido. Asintieron. Luffy, ¿en qué lío nos has metido ahora?, preguntó la otra Nami, quejándose. Monkey hizo un puchero. Nada, lo juro, me desperté aquí, dijo. La otra Nami suspiró, negando con la cabeza. ¿Ya almorzaste?, preguntó ella. Él se encogió de hombros. Llevo aquí un buen rato y no he desayunado, se quejó. Ella negó con la cabeza, mirando hacia el pasado. Esto es demasiado raro. ¿Cómo sabemos que son realmente nosotros mismos del pasado?, preguntó. Luffy se puso serio. Lo son, respondió él simplemente.
Ella lo observó un momento, comprendiendo que eso era todo lo que iba a obtener de él, sobre todo cuando miró a Roronoa y a Pierna Negra y ellos asintieron. Cerró los ojos. Muy bien, volvamos a vuestro almuerzo, dijo mientras todos regresaban lentamente a sus comidas. Bueno, ahora que somos más, necesitamos más nombres. Sería confuso llamar a los dobles por sus nombres, así que Luffy es Monkey, Zoro es Roronoa y Sanji es Blackleg, explicó Vivi una vez más. Supongo que podría ser una ladrona de gatos, dijo la otra Nami. Llámenme Dios Usopp, exclamó el otro Usopp, aunque todos lo miraron con recelo. Vale, entonces llámame francotirador, dijo de mal humor. Tony está bien, dijo el otro Chopper con una leve sonrisa, aún algo tímido. Todos asintieron. Nos vemos mucho mejor en el futuro, dijo Usopp, admirando la musculatura que había desarrollado su yo futuro. Me dejé crecer el pelo, dijo Nami, lo que provocó que Cat Burglar asintiera. Estás guapísima con o sin pelo largo, Nami-san, dijo Sanji con voz melosa. Entonces, dijo Ace, haciendo que todos recordaran la conversación que habían estado teniendo antes de ser interrumpidos. Cat Burglar, Sniper y Tony miraron a todos confundidos, sin entender por qué todos se habían quedado en silencio de repente, ni por qué el ambiente estaba tan tenso. ¿Por qué te asustaste tanto cuando me viste?, le preguntó hacia Monkey, y de repente, los tres lo entendieron todo mientras palidecían al ver a Monkey. Oigan, ¿y si les cuento la vez que fuimos a una isla en el cielo?, le preguntó Sniper, comprendiendo que ese era un tema que no debía tratarse. Los antiguos miembros lo miraron confundidos, pero Ace y Luffy siguieron mirando fijamente a Monkey. Sí, Usopp, ¿te acuerdas cuando vimos a Dios?, intentó decir Cat Burglar, instando a la tripulación a escuchar la historia en lugar de esperar la explicación que querían. Oh, y el agua turbulenta, añadió Tony, con la preocupación reflejada en su rostro. Los miembros del pasado sabían que los del futuro intentaban disuadirlos de la respuesta, pero desconocían el motivo. ¿Era tan grave? Ace presentía que sabía la respuesta, sobre todo cuando Sniper y Tony lo vieron, pero necesitaba saberla. Siguió mirando fijamente a su hermano pequeño, sabiendo que tarde o temprano se derrumbaría y se lo contaría o lo ignoraría por completo. Chicos, paren, dijo Monkey en voz baja, haciendo que los que antes eran conocidos como el trío de débiles se callaran, mirando a su capitán con tristeza en los ojos. Luffy, dijo Ace, decidiendo que era mejor no llamarlo Monkey en esa situación. Monkey lo miró a los ojos, con el dolor y la tristeza tan evidentes como el día, y le partió el corazón saber que algo en el futuro de su hermano había ocurrido para que se sintiera así. Ace, tú, no pudo terminar la frase. Miró a Luffy, a su tripulación del pasado, a su tripulación del futuro, a Vivi, pero terminó donde empezó, en sí mismo. Sabía cómo reaccionaría, era él mismo, y no quería que lo supiera. Roronoa le dio un codazo en el hombro y miró a su primer oficial. La conversación silenciosa entre ellos terminó y escuchó las palabras como si Roronoa las hubiera dicho él mismo. No tienes por qué decírselo si no quieres. Monkey cerró los ojos, respiró hondo antes de abrirlos y mirar fijamente hacia los ojos, con lágrimas en los ojos. Has muerto. Nami, Usopp, Chopper, Robin, Brook y Franky. Los 6 estaban sentados en la cocina, ya habían terminado de desayunar y reinaba un silencio ensordecedor. Era extraño no tener a su capitán, con su actitud infantil, gritando y correteando por todas partes, ni oír a Zoro y Sanji peleando por tonterías, como quien había derrotado a más reyes marinos. Nami apoyó la cabeza en los brazos, observando la postura de los troncos. El del medio indicaba que iban en la dirección correcta hacia la isla, mientras que los otros dos apuntaban hacia la izquierda y la derecha. Suspiró por centésima vez desde que terminó de comer y echó un vistazo a la habitación. Usopp jugaba las cartas con Chopper y Franky, enfadándose al perder y acusando a Franky de hacer trampa. Franky y Chopper simplemente se rieron. Chopper dijo que había estado cerca de ganar y Franky negó las acusaciones de trampa, distrayendo a Chopper y Usopp al pedirles que le empujaran la nariz, transformándose en una enorme cresta y asombrando de inmediato a su público cautivo. Nami negó con la cabeza al verlos a los tres, continuando su observación de la habitación.
Robin leía tranquilamente a su lado, con una leve sonrisa en el rostro, sin duda escuchando la conversación que acababa de tener lugar frente a ellos. A pocos metros, Brock tocaba una suave melodía con su violín, tranquilizando a todos con su apacible tonada. Nami cerró los ojos, dejándose llevar por la canción, intentando calmarse, pero la desaparición repentina de sus amigos la inquietaba un poco. Una oleada de cansancio la invadió y sintió los párpados demasiado pesados para volver a abrirlos, pero tenía que hacerlo. Tenía que asegurarse de que llegaran a tierra firme sanos y salvos. Tenía que asegurarse de que el resto de sus amigos no hubieran sido secuestrados. Tenía que mantenerse despierta, alerta, pero el cansancio empezaba a vencerla, y cualquier pensamiento de abrir los ojos se desvaneció, mientras una sensación de calidez se instalaba en su interior. Robin levantó la vista de su libro, presintiendo que algo andaba mal. Al mirar a Nami, notó que la chica de cabello naranja se había quedado dormida, y al observarla con más detenimiento, descubrió que Usopp y Chopper también lo habían hecho. Vaya, Chopper, Usopp, ¿qué pasó?, preguntó Franky, después de haber visto a los dos desplomarse repentinamente y perder el conocimiento. Parece que Nami-san también se ha quedado dormida, añadió Brock, interrumpiendo bruscamente su canción. Están brillando, comentó Robin con interés. Los tres se quedaron mirando, y todos empezaron a notar el tenue brillo que rodeaba a los miembros inconscientes. Franky intentó levantar a Chopper, pero sus manos atravesaron al reno. Eso fue inesperado, dijo Brock con preocupación. Robin frunció el ceño al notar que se desvanecían lentamente. Esto podría ser lo que les pasó a Zoro, Sanji y Luffy, dijo. ¿Es una fruta del diablo?, preguntó Franky. Ella se encogió de hombros. Tendría que investigarlo, pero no sé qué tipo de fruta del diablo podría causar esto. Revisamos toda la nave y no había nadie a bordo que pudiera usar una fruta del diablo, afirmó Robin con calma. ¿A dónde van?, preguntó Brock, preocupado mientras sus compañeros se desvanecían lentamente. Yo tampoco lo sé. Deberíamos ir a la biblioteca, ya han desaparecido, comentó Robin con un dejo de tristeza en la voz. Estaba preocupada por sus amigos, por su familia, pero no iba a demostrarlo. Iba a encontrar respuestas. Franky y Brock asintieron, con el ceño fruncido, mientras se dirigían lentamente a la biblioteca, asegurándose de que realmente no hubiera nadie a bordo. Reinaba un silencio sepulcral. Tan silencioso, de hecho, que se podría oír a alguien susurrando bajo cubierta. La futura tripulación permanecía tensa, con los ojos cerrados, mientras los recuerdos del día en que se enteraron de Marineford y la muerte de Ace les pasaban por la mente. Roronoa apretaba sus espadas con fuerza, con los nudillos blancos. Pierna Negra agarró un cigarrillo, lo encendió y mordisqueó la punta con malicia. La ladrona de gatos tenía los ojos cerrados con fuerza, con lágrimas a punto de brotar, mientras se tapaba la boca con la mano. Francotirador sentía una rabia creciente al recordar haber comido sin preocupaciones mientras su capitán luchaba en una guerra real. Tony sollozaba, agarrándose el sombrero, al recordar el dolor de saber que Luffy estaba solo cuando todo sucedió y que, como su médico, ni siquiera pudo curar sus heridas. La tripulación del pasado era un caso aparte. Todos estaban atónitos, sin saber si debían creer lo que les acababan de contar. Eso era imposible. Ace era el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. Si moría, se desataría una guerra total. Pero al observar los rostros de sus dobles, supieron que lo que les habían dicho era cierto. Lo que más los desconcertaba era la inmensa culpa reflejada en sus rostros. Ace y Luffy, sin embargo, fueron los más impactados. Se sintieron como si les hubieran quitado el aire mientras todo se iba acomodando poco a poco. La forma en que Monkey reaccionó al ver a Ace fue igual que cuando era niño y se enteró de la muerte de Sabo. Las mismas lágrimas inmensas, la misma incredulidad, todo igual. Pero, Luffy parecía completamente angustiado mientras miraba alternativamente a Ace y a su yo del futuro. Te tienes que estar mintiendo, Ace no moriría. Lo prometió. Dijo a Luffy, mientras la ira lo invadía poco a poco. La tripulación del pasado lo miró con preocupación, mientras que la del futuro lo observaba con culpabilidad. Murió.
Rompió la promesa, dijo Mono en voz baja, con un tono cortante al recordar haberle rogado a Ace que no muriera, recordándole esa misma promesa. Pero Ace no, al observar más de cerca a su yo futuro, supo la respuesta. La mirada vacía, la tristeza, el dolor. Lo vio todo. Después de todo, era él mismo, por mucho que no quisiera que fuera cierto. Miró a Ace y vio que éste le devolvía la mirada con la misma expresión de dolor que tenía Monkey. Ace. Gritó Luffy, abrazando a su hermano varias veces, mientras la tristeza crecía en su interior al caerle las lágrimas. ¿Cómo? Preguntó Ace en voz baja, lo que provocó que Monkey contuviera la respiración. Yo no debería decirlo, dijo, con lágrimas en los ojos. La futura tripulación casi agradeció que no pudiera contarlo. No sabían cómo había muerto Ace, y claro que sentían curiosidad, pero no querían que su capitán sufriera más al recordar aquel horrible día. Pero si nos lo dices, tal vez podríamos evitar que suceda. Dijo Usopp, intentando desesperadamente mostrarse animado. La esperanza llenó a todos los antiguos sombrero de paja, incluidos Ace y Luffy, pero Monkey y la futura tripulación negaron con la cabeza. Si te lo hubiéramos contado, muchas cosas no habrían pasado. Cuando Ace murió, fue horrible, pero, gracias a eso nos hicimos más fuertes y sucedió algo realmente importante. Dijo Monkey, recordando cuando vio a Sabo en el Coliseo después de tantos años, una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras las lágrimas caían con más fuerza. ¿Puedes contarnos algo? Preguntó Sanji, tenso y preocupado por el futuro que les esperaba. La futura tripulación guardó silencio un instante, mirándose entre sí. Nosotros nos separamos, dijo Tony en voz baja, tan baja que casi no lo oyeron. ¿Separados? Repitió Chopper, confundido. Todos asintieron. En resumen, perdimos, y por mucho, dijo Roronoa secamente, sorprendiendo a la tripulación anterior, aunque no lo cuestionaron, por mucho que quisieran hacerlo. Hubo una guerra. Fue la ejecución de Ace, Sniper continuó, también en voz baja. Ace sintió que el horror lo invadía. Hubo una guerra. Por su culpa. Ya podía adivinar quiénes participaban en dicha guerra. ¿Con los Barbablancas? Preguntó Ace en voz baja. Monkey asintió solemnemente. Sí, Ace, tienes buenos compañeros, dijo Monkey con una leve y triste sonrisa. Ace también sonrió, a pesar de las circunstancias, y asintió. Son buena gente, dijo en voz baja. Volvió a reinar el silencio. Todos estaban asimilando lo sucedido. Oye, mono. Preguntó Ace, rompiendo el silencio. ¿HM? Preguntó, mirando fijamente la cubierta del Merry. ¿Cómo te hiciste esa cicatriz? Preguntó, y, sinceramente, toda la tripulación del pasado se había estado preguntando lo mismo. La tripulación del futuro se puso tensa de nuevo, sin saber realmente cómo se la había hecho, pero, una vez más, no les preocupaba no saberlo si eso significaba que su capitán no revivía aquel horrible momento. Durante la guerra. Después de que moriste, yo estaba, no sé, creo que Trafi dijo que mi mente se quebró y me desmayé para evitar sentir más dolor, pero, mientras estaba inconsciente, Jinbe me llevaba de vuelta a los barcos para irnos, pero, ese bastardo todavía nos perseguía. Jinbe intentó protegerme, pero, me golpearon, y Monkey se fue apagando lentamente, mientras destellos de la guerra volvían a su mente en fragmentos. Podía ver a los marines pasar corriendo a su lado mientras corría, los Barbablanca a su lado, instándolo a llegar más rápido hasta Ace, a salvarlo de la ejecución. El hielo lo rodeaba y había un frío en el aire, pero él no lo sentía. Llovía magma del cielo, cayendo a su alrededor, derritiendo el hielo y dejando agujeros de agua. Su corazón latía con fuerza, calentándolo, el miedo a no llegar a tiempo lo impulsaba a moverse más rápido, golpear con más fuerza, esquivar con mayor rapidez. La determinación de salvar a su hermano mayor lo llenaba y entrecerró los ojos cuando una docena más de marines lo rodearon. En cuestión de segundos, volaban a toda velocidad y él volvió a correr. Destellos de luz y fuego azul en el rabillo del ojo le indicaron que Marco y Kizaru estaban luchando.
podía ver a su abuelo, podía ver a Ace, podía ver a los verdugos y podía ver a Sengoku, diciéndole que no lo lograría, que no salvaría al mismísimo engendro del diablo. Pero entonces lo hizo, salvó a Ace, y las llamas lo rodearon como una manta protectora, y la sensación fue increíble. Estaba de nuevo al lado de su hermano, lo había logrado, lo había salvado. Y entonces volvieron a correr, corriendo hacia la seguridad de los barcos. La carrera pasó como un relámpago, como un montaje. 40 pies, 20 pies, 10 pies, y de repente, Ace dejó de correr. El muy cabrón, ese maldito Akainu, lo estaba provocando. Le suplicó, le rogó a Ace que corriera, pero no lo hizo. Nunca lo hacía cuando se metía en una pelea, tenía que llegar hasta el final. Su hermano testarudo. De repente, sus piernas flaquearon, su cuerpo estaba exhausto, apenas podía moverse. En el viento vio la carta Vivir de Ace flotar, a su alcance, pero al intentar agarrarla sintió un calor intenso en la cara, un fuerte contraste con el frío que había sentido segundos antes. Algo resonó a su alrededor, como cuentas cayendo, y al girar lentamente la cabeza vio el magma, el agujero, a su hermano. Y entonces empezó a gritar. A llorar. Sentía que el corazón se le rompía, casi peor que cuando se enteró de que Sabo había muerto. Gracias por quererme. Las palabras resonaban en su cabeza, fuertes y claras como una campana, y no podía soportarlo. Se lo había prometido. Prometió que no moriría. Prometió que se mantendría con vida y lo protegería. Pero había mentido, había roto esa promesa. Podía ver a su hermano, tendido en el suelo frío, con una sonrisa en el rostro, los ojos cerrados, casi en paz. Si no fuera por la sangre, por el enorme agujero en su pecho, parecería que estaba durmiendo. Pero sabía que no era así. Durante la guerra. Después de que moriste, yo estaba, no sé, creo que Trafi dijo que mi mente se quebró y me desmayé para evitar sentir más dolor, pero, mientras estaba inconsciente, Jinbe me llevaba de vuelta a los barcos para irnos, pero, ese bastardo todavía nos perseguía. Jinbe intentó mantenerme a salvo, pero, me golpearon, y. Observaron cómo Monkey se quedaba en silencio lentamente, sus ojos adquiriendo una mirada casi distante, desapegada. Esto preocupó a ambas tripulaciones mientras esperaban a que volviera a hablar, ya fuera para terminar la historia o para descartarla, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Sus ojos se abrieron de par en par, su piel se puso más pálida, comenzó a sudar y su respiración se hizo más pesada, como si acabara de terminar una batalla contra un caudillo. ¿Mono?, preguntó Nami, contagiándose de la preocupación del resto de la tripulación. Tony se levantó de un salto junto con Chopper y ambos comenzaron a examinarlo, agitando sus pezuñas frente a su cara, tomándole el pulso, etc. Roronoa se removió incómodo, deseando ayudar a su capitán, pero incapaz. Creo que está teniendo flashbacks, trastorno de estrés postraumático. Tenía la sensación de que podría ser así después de sacar el tema, dijo Tony con preocupación, intentando calmar a Monkey. Chopper asintió, al ver que Tony ya sabía qué hacer, y se sentó junto a Usopp y Nami, aunque se removió inquieto, queriendo ayudar también. ¿Trastorno de estrés postraumático?, preguntó Kat Burglar, sorprendida, al igual que el resto de la tripulación, tanto del pasado como del presente, aunque Roronoa pareció impasible ante esta respuesta. Después de que volvimos a estar juntos, tuve la sensación de que podría tener algún tipo de trastorno mental a raíz de todo lo que había pasado, y el Tept era uno de ellos. Por eso venía a la enfermería todas las semanas, ya fuera para hablar o para recibir algún otro tipo de ayuda. También habla mucho de ello con Robin y Roronoa, informó Tony, mientras todas las miradas se dirigían hacia Roronoa. ¿Por qué no nos lo dijiste, estúpido Marimo?, pregunta Pierna Negra. Roronoa se encoge de hombros. No había necesidad de hacerlo, y no me correspondía decírtelo, cocinero de pacotilla. Si hubiera querido decírselo, lo habría hecho, dijo simplemente, cruzando los brazos, pero mirando con preocupación a Monkey, que seguía absorto en sus recuerdos. Sanji frunció el ceño, aunque, para su disgusto, sabía que Roronoa tenía razón. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo?, pregunta Usopp, moviéndose también con nerviosismo y mirando a Tony. Tony negó con la cabeza.
No hay una forma realmente efectiva de ayudar a alguien con TED a recuperarse de un flashback. Podrías terminar haciéndole creer que todavía está allí, o incluso causarle más daño que beneficio. No debería estar tan aturdido por mucho tiempo más, informó Tommy con ojos tristes, sentado junto a Roronoa. Tras unos minutos de silencio, Monkey pareció reaccionar, respirando con dificultad y con los ojos moviéndose frenéticamente. Luffy, Monkey. ¿Estás bien? Le preguntó Sniper en voz baja. Monkey miró a Usopp y asintió lentamente. Lo siento, balbuceó Mono en voz baja. Volvió a reinar el silencio. Nadie sabía realmente qué decir. Bueno, ¿por qué no intentamos averiguar cómo llegaste aquí? Preguntó Nami con incomodidad. Todos asintieron, aunque nadie quería hablar realmente, especialmente Luffy, que había estado llorando desconsoladamente en el hombro de Ace todo el tiempo, aunque seguía escuchando la conversación. La futura tripulación se miró entre sí, sin saber muy bien qué hacer. La persona ideal para esto probablemente sería Robin, dijo Cat Burglar pensativo, y la tripulación del pasado simplemente aceptó que no sabrían quién era esa persona del futuro a menos que la conocieran. La tripulación del futuro asintió en señal de acuerdo. Sí, pero ella no está aquí, dijo Tommy con tristeza. Ellos asintieron de nuevo. ¿Qué nos pudo haber traído de vuelta entonces? Pensábamos que eran marines, pero nadie percibió la presencia de nadie. Y por si fuera poco, estábamos con Robin, Brook y Franky cuando llegamos aquí, dijo Sniper, y una vez más, la antigua tripulación se mostró confundida, pero lo ignoró. ¿No estábamos cerca de una isla? Preguntó Mono, recordando la promesa que se había hecho con Roronoa. El ladrón de gatos asintió. Antes de venir aquí, no estábamos muy lejos, pero no sé mucho al respecto, solo su nombre, Eiwa, dijo Cat Burglar. Tal vez tenga algo que ver con la isla. No sería descabellado, teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido, dice Pierna Negra pensativo, y esta vez incluso la antigua tripulación está de acuerdo con él. Ala de Cienfleur. Franky Radical, Cojín. Yo. Esto sí que me acelera el corazón. Ah. No es que tenga un corazón que se acelere. Yo. Chiste de calavera. Todos miraron atónitos, incluso Luffy, que antes se mostraba sombrío y sollozando, aunque ya no lloraba. La tripulación del pasado no sabía qué era más impactante. El enorme cojín rojo que apareció de la nada, las alas hechas de manos, o el esqueleto, que caminaba y hablaba. La tripulación del futuro, en cambio, se animó al ver a sus compañeros, que se pusieron de pie para saludarlos. Robin, Franky, Brook. Exclamó Monkey feliz, al ver a toda su tripulación a salvo con él, lo que lo tranquilizó enormemente. Ah, Luffy-san, estábamos preocupados. Dijo Brook, arreglándose la ropa. Sí, sobre todo cuando Nemesis, Usopp Bro y Chopper Bro desaparecieron. Dijo Franky. Robin sonrió. Me preocupaba que hubieras muerto de una forma muy dolorosa, dijo Robin con calma. No digas eso con tanta calma. Gritó Usopp. Robin simplemente soltó una risita disimulada. No sé qué me va a sorprender primero, murmuró Nami detrás de ellos. La tripulación del futuro se giró para mirarlos, con el rostro cubierto de asombro, incluso Ace. No lo sé, tienes opciones, Nami, hay un cyborg, un esqueleto y. Usopp fue interrumpido por Vivi, cuya sorpresa se disolvió rápidamente en ira. Me perdí todo el domingo. Exclamó Vivi furiosa. Franky y Brook la miraron confundidos por un instante antes de percatarse de la presencia de los antiguos sombreros de paja, cuya confusión se transformó en asombro. Robin, sin embargo, lo asimiló todo con rapidez y calma, reconociendo a la tripulación del pasado y también a Vivi. Lo que les tomó un minuto a los tres futuros miembros fue la presencia de Ace. Pero antes de que pudieran hacer algún comentario sobre él, la tripulación del pasado intervino. Tú eres el malo. Le dijo a Luffy y a Robin, cambiando rápidamente de expresión, mientras el resto de la antigua tripulación adoptaba posturas de combate. Parece que llegamos en un momento muy interesante. Yo. Brook rió, sin saber muy bien qué pensar de la escena. Robin permaneció en silencio, también sin entender lo que sucedía, pero sabiendo que no era nada bueno para ella. Un momento, lo habéis entendido mal.
dijo Cat Burglar, agitando las manos para intentar calmar a los miembros enfurecidos. Esa es la señorita Olsundai. Ella mató a Igaram. Gritó Vivi furiosa. Y me quitó el sombrero. Se quejó Luffy. Ace miró a Luffy con asombro, sabiendo que la mayoría de las personas que le quitaban el sombrero no terminaban bien. No, ya está bien. Es del futuro, como nosotros, dijo Mono con calma, sin preocuparse demasiado por lo que estaba sucediendo. Pero ella es la compañera de Cocodrilo. Gritó Usopp con miedo. ¡Ay! ¡Cocodrilos! Chopper chilló de miedo, aferrándose a la cara de Zoro. Pero ella no lo es, afirmó Monkey sin rodeos, señalando a Robin. Es nuestra Nakama y punto. Continuó con un tono tan definitivo que nadie se atrevió a contradecirla. Poco a poco, los antiguos miembros de la tripulación bajaron la guardia, aunque seguían desconfiando de Robin. Vivi la fulminaba con la mirada, sin confiar en ella ni un segundo. ¡Ay! No sé muy bien qué está pasando, pero se ve súper. Gritó Frankie. La atención de la tripulación se centró de nuevo en Frankie y Brock, y sus ojos se abrieron de par en par una vez más. No puedo creer lo rápido que nos olvidamos del esqueleto parlante, dijo Sanji, mientras los demás asentían con la cabeza. Supongo que todavía tenemos que dar más explicaciones, dijo Cat Burglar, suspirando de cansancio. Frankie, Brock, Robin, esta es la tripulación de los sombreros de paja, del pasado. Esto fue cuando estábamos en Alabasta y Luffy luchó contra Crocodile, informó Cat Burglar, para sorpresa de Brock y Frankie, y para el interés de Robin. Eso explicaría muchas cosas, dijo Robin, manteniendo la calma mientras miraba a Ace, quien se removió nervioso, comprendiendo ahora las miradas que le dirigían. Frankie y Brock asintieron, también al percatarse de la presencia de Ace. En efecto, dijo Brock en voz baja. Ambos equipos guardaron silencio por un momento. Nosotros, les contamos, sobre la guerra y lo que sucede al final, dijo Sniper, con la misma suavidad que Brock. Frankie frunció el ceño, Robin asintió levemente, con un destello de tristeza en los ojos, y Brock también frunciría el ceño visiblemente, pero no tenía piel para demostrarlo. Brock dio un paso al frente. Aunque esto no ocurra en el futuro, me gustaría presentarme. Me llamo Brock y es un placer conocer por fin al hermano mayor de Luffy-san, dijo Brock. Ace sonrió, intentando disimular su sorpresa. Es un placer conocerte, Brock, dijo Ace, mientras los dos hombres se daban la mano. Entonces ese es un F-fantasma. Gritó Usopp con miedo, lo que hizo que Brock riera una vez más. Yo no soy más que un esqueleto de lo que fui. Comí la Yomi Yomi no Mi, una fruta del diablo que me permitió regresar a mi cuerpo después de morir, aunque mi alma tardó mucho en encontrarlo, dejándome así solo con huesos. Informó Brock, para sorpresa de la tripulación. ¿Así que en realidad eres un esqueleto viviente? Preguntó Sanji, intrigado. Brock asintió. Oye, ¿puedes hacer caca? Preguntó Luffy de repente, mientras Nami le golpeaba la cabeza. Y no respondas a eso, idiota. Dijo Cat Burglar, golpeando a Brock. Yo. Los golpes de Nami-san siempre duelen. Ah. ¿Puedo ver tus bragas? Pregunta Brock, lo que provoca que reciba 2 patadas de ambos Sanji y 2 golpes de ambos Nami. Pervertido. Gritaron ambas Nami. ¿Alguien llamó? Preguntó Frankie alegremente. El ladrón de gatos gimió exasperado. No puedo ganar. Hay demasiados idiotas en este equipo. Dijo ladrón a gata, levantando las manos. Mono se rió. Sois los mejores. Exclamó riendo. Volviendo al tema que nos ocupa, estos son, los futuros miembros. No daremos muchos detalles, pero este es Robin, a quien ya conocen un poco, este es Frankie, el carpintero naval, y este es Brock, el músico, presentó Cat Burglar. Los del pasado asintieron en señal de comprensión, aunque seguían muy inseguros sobre Robin, lo cual era comprensible. Un músico. ¿Sí? Ace, mira. Tengo un músico. Y es un esqueleto. Gritó Luffy alegremente, bailando. Ace negó con la cabeza, sonriendo. Parecía que la aparición de más miembros futuros mejoraba el ánimo de su hermano pequeño, lo cual era bueno. Ya veo. Luffy, sí que atraes a gente extraña, dijo Ace, sacudiendo la cabeza.
No tienes ni idea, dijo Sniper con pesar. Roronoa sonrió con sorna. No tan extraño como lo que hizo el cocinero de allá durante la separación, dijo, para disgusto de Sanji. Te dije que no volvieras a hablar de eso. Gruñó Pierna Negra, pateando a Roronoa, quien lo esquivó. Los dos se enzarzaron en una pelea que el ladrón de gatos interrumpió. No lo entiendo. Gritó Vivi de repente, deteniendo toda la actividad encubierta. Monkey y Robin fruncieron el ceño, presintiendo que sabían a dónde iba a parar todo esto. ¿Entender qué? Preguntó Tony, mirando a su alrededor con inocencia. ¿Cómo es posible que la tengan en su tripulación? Preguntó Vivi, negándose a creer que alguien tan mala como la señorita Olsundai, o Robin como la llamaban, pudiera haber sido nombrada miembro de los sombreros de paja. Sencillo. Ella quería hacerlo, así que la dejé, dijo Monkey sin rodeos. Vivi estaba furiosa. ¿Pero por qué? Después de todo lo que hizo. Mató a Igaram. Ayudó a Crocodile a apoderarse de Alabasta. Jugó conmigo, sabiendo que yo solo quería salvar a mi país. Exclamó Vivi, alzando los brazos con rabia. Monkey asintió, manteniendo la calma. Sí, lo hizo, dijo él. Esto solo enfureció aún más a Vivi. ¿Y por qué? No eres mala persona, lo sé. ¿Por qué la dejarías quedarse, si es una mala persona? Preguntó. Monkey frunció el ceño. Porque no es mala persona, dijo. Robin sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro, feliz de escuchar la opinión de Luffy sobre ella. Mucho tiempo atrás, cuando se unió a la tripulación, nunca se sintió realmente parte de ella, sabía que no les caía bien, pero Luffy la había aceptado rápidamente, la trataba como el resto de la tripulación, y casi creyó que la iba a traicionar como a muchos otros antes, pero cuando no lo hizo, sintió que por fin tenía un lugar al que pertenecer, sintió que debía esforzarse para mantener su lugar en ese grupo tan dispar. Escuchar que confiaba plenamente en ella, que creía que era buena persona a pesar de todos sus errores, la llenó de alegría. No me lo creo ni por un segundo. Espetó Vivi. La sonrisa de Robin desapareció al recordar todo el daño que le había hecho a Vivi en el pasado. No creo que esto cambie mucho, pero, dicho sea de paso, lamento profundamente lo que les hice pasar a ti y a tus amigos durante este periodo de mi vida, dijo Robin, dando un pequeño paso al frente. Vivi no dijo nada. Sus ojos se entrecerraron con ira, apretó los labios, cruzó los brazos y se mantuvo tensa. Tienes razón, no ayuda mucho, pero, Vivi dejó la frase inconclusa, tratando de calmarse. Ella no es la Robin que ustedes conocen, esta es nuestra Robin, la Robin del futuro. No la conocen, dijo Monkey. Los miembros del equipo del pasado se relajaron al darse cuenta de la veracidad de las palabras de Monkey. Tenía razón, ella venía del futuro, un futuro del que no sabían absolutamente nada. Por lo que sabían, Robin podría convertirse en una diosa y ni siquiera se enterarían. Supongo que es cierto, pero... Así que no debería haber ningún problema. Si tienes algún problema con Robin, tienes un problema conmigo, dijo Monkey, cruzándose de brazos con obstinación. Vivi se desanimó y frunció el ceño. Está bien, pero aún así no me gusta. Dijo. Nadie te pide que la aceptes de inmediato, no te culparía, pero Monkey tiene razón, ya no es la misma Robin que conoces, así que dale una oportunidad, dijo Sniper. Vivi asintió y no dijo mucho más mientras todos volvían a sentarse. Ahora que todos se han calmado, podemos retomar la conversación anterior. Para que quede claro, Robin, Franky y Brock se llamaban por sus apellidos o apodos, ya que sería confuso usar nuestros nombres de pila siendo dos de nosotros. Solo les hemos contado sobre Ace y un poco sobre la separación, pero no con detalle. Además, nuestro plan es mantener el futuro en secreto en su mayor parte, y no tenemos ni idea de cómo llegamos aquí. La isla a la que nos dirigíamos era nuestra mejor opción. Informó Cat Burglar, y los tres asintieron. Pensábamos lo mismo. Robinson estaba leyendo sobre la isla antes de que llegáramos aquí, dijo Brock. Sabía que Robin nos vengaría, es muy lista. Dijo Mono con alegría. Robin le sonrió. No pude leer mucho, pero logré quedarme con el libro, dijo Robin, levantando el objeto para mostrárselo. Bueno, el almuerzo ya casi ha terminado.
Robin-chan puede leer mientras le preparo una merienda deliciosa, junto con esos dos, dijo Sanji. Robin sonrió. Eso te lo agradecería mucho, Sanji-san, gracias. Dijo Robin, sentándose aparte con el libro ya abierto. Después de eso, todos se dispersaron, esperando más información. Sanji y Blackleg fueron a la cocina para competir en prepararles a Robin, Vivi y las dos Namis un mejor bocadillo. Zoro volvió a echarse una siesta, Usopp, Sniper, Tony, Luffy y Chopper corrieron a jugar juntos, Nami y Cat Burglar miraban el cielo, hablando entre ellos, Frankie admiraba el Going Merry, Brood tocaba el violín, Vivi se vio envuelta en el juego, y Ace seguía a los dos Sanji, queriendo ver la competencia y tal vez conseguir un bocadillo también. Roronoa y Monkey se quedaron en su sitio un minuto. Roronoa tenía la sensación de saber lo que su capitán quería hacer. ¿Zoro?, preguntó Mono, soltando a Roronoa ahora que estaban solos. Roronoa lo miró y asintió, y ambos se dirigieron a la figura de proa, aunque esta vez Mono no se sentó en ella. En cambio, tanto Mono como Roronoa se sentaron apoyados en ella, frente a las dos tripulaciones mezcladas. ¿Qué fue esta vez?, preguntó Roronoa, con los ojos cerrados y la cabeza ladeada hacia el cielo, pero escuchando atentamente a Mono. Mono suspiró, cerró los ojos e intentó relajarse como Roronoa. Toda la guerra, en realidad, empezó a la mitad. Akainu acababa de empezar a atacar con su magma y yo corría para salvar a Ace. Lo conseguí y nos íbamos, pero entonces murió. Dijo Monkey con tristeza. Roronoa asintió, abriendo un ojo. Eso fue antes, esto es ahora. Sé que aún es difícil, pero deberías intentar vivir el presente, tal vez incluso hablar con Ace. No creo que tengas otra oportunidad como esta, dijo Roronoa. Monkey asintió, sonriendo levemente. Sí, tienes razón. Oye, Zoro, preguntó Mono. Roronoa lo miró de reojo y Mono le sonrió ampliamente. Gracias por escuchar, dijo, levantándose de un salto y dirigiéndose a la cocina. Roronoa sonrió levemente y asintió, cerrando los ojos una vez más. En cualquier momento. Oye, capitán de mierda. ¿Qué te he dicho sobre entrar en la cocina?, gruñó Pierna Negra, mientras él y Sanji se enfrascaban en una intensa batalla, bailando uno alrededor del otro, preparando sus platos. Mono se rió. Sí, perdón. Solo quería hablar con Ace, dijo Mono. Pierna Negra se detuvo un instante antes de continuar, asintiendo. Llévenlo afuera, necesito concentrarme al máximo para preparar los bocadillos de Nami Swans, Vivi Swans y Robin Swans, dijo Pata Negra. Mono asintió y señaló a Ace, quien lo observaba con curiosidad. Los dos salieron de la cocina y subieron al puesto de vigía, donde podrían hablar en privado. La tripulación notó que iban a conversar, pero no dijeron nada y volvieron a lo que estaban haciendo. ¿De qué querías hablar?, pregunta Ace, estirándose en el suelo. Monkey inclina la cabeza un instante, uniéndose a Ace en el suelo. Es que, Roronoa me dijo que hablara contigo, porque no tendría otra oportunidad como esta. Monkey comenzó, algo inseguro. Ace arqueó una ceja, con una leve sonrisa en el rostro, aunque sus ojos reflejaban tristeza. ¿Ah? Así que en realidad no querías hablar conmigo, bromea Ace, y Monkey niega con la cabeza rápidamente. Claro que quiero. Es solo que, tengo que guardar muchos secretos, termina Monkey, bajando la cabeza. Ace frunce el ceño, asintiendo en señal de comprensión. Permanecen en silencio un instante antes de que Luffy sonría. Ace, me alegra haberte visto de nuevo. No pude decírtelo antes de que, bueno, en fin, me alegra que por fin tengas a alguien en quien confiar, dice Luffy, y Ace vuelve a sonreír al pensar en su familia. En realidad me sorprende, cuando estábamos en la guerra, e incluso aquí, cuando me hablaste de los Barba Blancas, y cuando los vi a todos trabajando para salvarte, me alegré mucho, me alegró que por fin confiaras en más de un puñado de personas. Monkey continúa, mientras Ace permanece en silencio. Y cuando moriste, me preguntaste algo, dice Monkey, suavizando su voz. Ace se gira para mirarlo, preguntándose qué le habría preguntado su yo moribundo, aunque tenía una idea. Claro que fue una suerte que nacieras, idiota.
Grita Monkey, un poco más fuerte de lo que pretendía, pero la tripulación de abajo negaría haber oído nada. Hace frunce el ceño, mirando al suelo. Todos te queremos y nos alegramos de que hayas nacido. Sabo también. Y. Y no deberías pensar que no fue bueno que nacieras, porque sin ti me habría sentido solo con los bandidos de la montaña y habría querido morir. Sin ti nunca habría conocido a Sabo, ni habría querido convertirme en pirata a los 17 años, y nunca habría conocido al resto de mis nakama, y sin ti, nunca sería lo mismo, dijo a Luffy, dejando su discurso inconcluso, y Ace intentó ocultar las lágrimas, parpadeando para contenerlas antes de que Monkey pudiera verlas. No me importa quiénes sean tus padres, ni tampoco tus verdaderos amigos. La gente que le tiene miedo a esas cosas no merece ser tu amiga, murmuró Monkey, y Ace soltó una risa ahogada, revolviéndole el pelo a Monkey. Lo sé, Lu. Lamento haber pensado siempre así, y lamento todo lo que te habré hecho pasar en el futuro. Tienes razón, pero es un hábito difícil de romper, dijo Ace. Luffy asintió, rascándose la cicatriz inconscientemente. ¿Todavía te duele? Pregunta Ace, mirando la cicatriz. Monkey lo mira, luego echa un vistazo a su cicatriz y se encoge de hombros. A veces sí, como cuando estoy en el océano. Chop, Tony tiene una crema rara que me da y me lo quita, dijo Monkey en voz baja. Ace asintió, frunciendo el ceño. Este Luffy había madurado mucho comparado con el que conocía ahora, pero era comprensible después de todo lo que había pasado. Los dos se quedaron un rato en silencio, escuchando los juegos que se jugaban bajo cubierta. ¿Te acuerdas de aquella vez que cenamos y nos fuimos sin pagar de aquel restaurante pomposo y elegante? Y de repente estaban rememorando buenos recuerdos, riendo hasta llorar, e incluso Luffy compartió algunas de sus aventuras del futuro, después de que Ace le jurara que no se las contaría a nadie del pasado. Mientras tanto, en la cubierta, el juego continuaba, los Namis charlaban entre ellos, Zoro y Roronoa dormitaban, preguntándose algo de vez en cuando, los Sanji servían sus bocadillos, aunque no había ganador porque empataron, Franky reparaba pequeños detalles del Merry, aunque sabía que el resultado sería el mismo, y Robin seguía leyendo, Brood tocaba una alegre melodía que hacía que todo pareciera casi una fiesta, las risas de Monkey ya se resonaban desde el nido de cuervo y alegraban los corazones de todos. Vivi estaba sentada a un lado con una leve sonrisa en el rostro mientras observaba a las dos tripulaciones mezclarse sin problemas. Sus ojos se posaron en Robin y su sonrisa se desvaneció. Era imposible que fuera como decían que era la futura tripulación. Había hecho tantas cosas malas, era despiadada y malvada. No podía dar un giro de 180 grados y convertirse de repente en una buena persona. Frunció el ceño, con una mirada furiosa. Su reino estaba en ruinas por su culpa y la de Crocodile, así que ¿cómo era posible que Luffy hubiera accedido a incluirla en la tripulación? Simplemente no lo entendía. Robin, sabiendo que Vivi la observaba, permaneció absorta en el libro, permitiendo que la princesa reflexionara sobre sus sentimientos y pensamientos. No esperaba nada de la princesa, no esperaba que se hicieran amigas de repente, pero se sentía fatal por lo que su yo del pasado le había hecho. Había sido cruel e implacable, pero así era ella entonces. Era una forma de sobrellevarlo, de protegerse, pero ya no era necesario. Su habitual calma flaqueó y supo que tenía que decir algo, así que, con un suspiro, cerró el libro suavemente, llevándolo consigo mientras se acercaba a Vivi. Vivi se removió incómoda, sin esperar que Robin se acercara a ella, y la miró con recelo, aunque Robin también la ignoró. Lo siento, dijo Robin en voz baja, sentándose junto a Vivi. Los ojos de Vivi se abrieron de par en par, pero se recuperó rápidamente, entrecerrándolos. Lamento todo lo que hice en el pasado, en el presente y en parte en el futuro. Nunca esperé vivir tanto tiempo y, sinceramente, mi intención era morir aquí, en Alabasta. Nunca quise abandonar la isla, nunca quise continuar mi viaje, admitió Robin, y los ojos de Vivi se abrieron de par en par. Este fue mi último esfuerzo. Solo estaba aquí para leer algo, y para leerlo necesitaba la ayuda de Crocodile. Lo engañé, lo usé a mi favor, y sabía que, cuando finalmente leyera lo que quería leer, me mataría. Lo acepté.
No iba a contraatacar, después de todo, he hecho muchas cosas malas en mi vida, y apoderarme de este reino es solo una de ellas. Merecía morir. Pero Luffy, él no me dejó morir. Después de eso no tenía ningún plan, ni idea de qué más hacer conmigo mismo. Cuando me rescató, me salvó de la muerte, sentí que me debía algo. En realidad, esperaba que me matara, que me abandonara, pero cuando aparecí en su barco sin avisar, le dije que me convertiría en miembro de los Sombrero de Paja, no discutió. Lo aceptó. Dijo que ahora era parte de ellos. Y me sorprendió aún más que cuando me salvó. Estaba listo para morir. Quería morir. Pero todos mis planes se estaban desmoronando, y seguí adelante. Viviendo. Como miembro de los Sombrero de Paja, he tenido tiempo para reflexionar sobre todo, y me di cuenta de que no quiero morir, que lamento todo lo que he hecho en el pasado. Uno de mis mayores arrepentimientos fue aquí, en Alabasta. Así que quería decir que lo siento de verdad por todo, dice Robin, terminando la larga historia. Vivi se quedó boquiabierta, con el rostro lleno de asombro, mientras Robin se levantaba, tomaba su libro y volvía a su silla, continuando la lectura como si nada de lo que acababa de suceder hubiera ocurrido. Tal vez no era tan mala después de todo.